llega la información. Noticias con corazón. Local, regional e internacional. Huillaricui va a empezar. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Huillaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Huillaricui. Amigos oyentes de Radio Surfui, muy buenos días, bienvenidos a esta mañana informativa Huaycaicuna Panaicuna, Sumajpunche Cachun Zapanco Ñiquichispa. Mi nombre es Javier Chejia, hoy es jueves 14 de mayo de 2026, año de la esperanza y el fortalecimiento de la democracia. Estamos aún en el mes de las mamitas, en el mes de las madres. Y bueno, hay una frase que habitualmente se utiliza, ¿no? El Día de la Madre es todos los días. Y maninqueta jueracocha, alinchoche y manacho. Y bueno, por lo menos este mes, ¿no? No hacer renegar, chicos, a la mamá, esposo, al enamorado, por favor, no hacer, lógicamente, enamorar a la suegrita, a la mamá, ¿no es cierto? Muy bien, amigos oyentes, jueves 14 de mayo para el día de hoy vamos a tener importante información en el plano local, en el plano regional y lógicamente en el plano político. Mi nombre es Javier Chejia, ya estamos con no Kariki, compañía y Moras Camariki. 8:30 de la mañana en Escacama. 9 de la mañana se viene la chambita con Lisbeth Saldívar. 10 de la mañana rumbo al mediodía. 12 del mediodía el informativo, ¿no? Surfui Noticias. En horas de la tarde a las 3 se viene David Vargas con Celebra la Tarde. 5 de la tarde su servidor Javier Chejia con Avenida Musical. Y luego a las 6 de la noche se viene Su Majestad el Huayno con Dalia Quispe. Esa es la programación de Surfui, la voz de todos. Amigos oyentes, arrancamos con la información en el plano nacional y vamos a hablar sobre varios temas. ¿Se acuerdan, no? De la empresa Gálaga que estuvo a cargo de llevar adelante el proceso electoral, del transporte de todo el material electoral en la primera vuelta. ¿Qué es lo que está ocurriendo, amigos oyentes? Empresa Gálaga busca contratar con la OMPE para la segunda vuelta. No hemos cometido ningún delito, así lo han manifestado. Cristian Castillo Luna, abogado de la empresa, dijo además que presentarán una querella por difamación contra la OMPE y el señor Piero Corbeto por haber señalado a Gálaga como responsable de las demoras ocurridas en el traslado del material electoral. Usted se acordará que el día de las elecciones la empresa Gálaga estaba a cargo de trasladar todo el material electoral y fundamentalmente en Lima capital, en algunos distritos, pues bueno, nunca, jamás llegó el material electoral. Y en su momento el señor Piero Corbeto dijo no, la culpable o el culpable, y desde la instancia de la OMPE dijeron que el culpable, que el responsable de que el material electoral no llegue fue la empresa Gálaga. Cosa que en el transcurso, bueno, de estos ya casi mes, se ha ido como que mostrando de que no fue así. Sin embargo, la empresa Gálaga tenía pues ahí su
toda su flota, ¿no?, de vehículos, esperando, digamos, al personal de la OMPE para trasladar el material electoral. Bueno, ahora para el segundo o la segunda vuelta, la empresa Gálaga está intentando participar y nuevamente en este proceso. Cristian Castillo Luna, abogado de Servicios Generales Gálaga SAC, confirmó este miércoles que participarán nuevamente en el proceso de contratación iniciado por la OMPE para justamente distribuir el material electoral en el país con miras a la segunda vuelta. Bueno, esto pese a que han tenido varios cuestionamientos por la labor hecha el pasado 12 de abril. Y la pregunta ahora es si OMPE nuevamente contratará a Gálaga. Bueno, esa es la otra pregunta que se tiene que absolver. Pero antes, amigos oyentes, hay otra pregunta mucho más importante, ¿no? En el caso de lo que viene a ser el proceso electoral, ¿cómo está usted, David Ortiz? Muy buenos días. Hola, Javier, ¿cómo estás? Buenos días. Oye, buenos días a toda la gente de toda Mañana la provincia friolenta. de Cochabamba. Oye, sí, la camioneta prácticamente estaba congelada. Estaba congelada, estaba casi Bastante 15, 20 escarcha. minutos ahí tratando de poder eliminar las escarchas. Hay que abrigarse porque ya estamos en una temporada en la que mucha gente sobre todo contrae resfrío, ¿no? Sobre todo los niños y las personas de la tercera edad. Hay que abrigarse, amigos, a toda la gente que está escuchando la radio. Estamos en una temporada, sobre todo está bajando la temperatura en distintas regiones del país, sobre todo en el sur del país, Javier. Sí, y desde nuestro medio de comunicación, amigos oyentes, hacemos este llamado al cuidado fundamentalmente de menores de edad y adultos mayores. Los pequeños que están yendo a sus instituciones educativas, por favor, padre de familia, usted sabe, ¿no es cierto? No le ponga de frente la camisa, luego su chompita y ya, que se vaya no, hay que abrigarle. Hay una prenda que anteriormente, yo dejé de utilizarlo, David, que anteriormente utilizábamos, el famoso suéter, le decían, ¿no? Esta chompita de lana que te ponías al interior, digamos, antes, por ejemplo, de la camisa, antes del polito, ¿no? Y eso te abrigaba, ¿no? Y fundamentalmente, esta prenda se hacía a base de lana de oveja. Y si es de color negrito, mucho mejor, ¿no? Porque abriga mucho más. Así que la recomendación está hecha, amigos oyentes. 6:44. David, se viene ya la segunda vuelta, ya prácticamente esto está dicho entre la señora Keiko Fujimori y el señor Roberto Sánchez. Todavía la OMPE al 99 punto y algo por ciento todavía, no lo han anunciado todavía. Y claro, en son de broma decían, ¿no? Seguramente en el Día de la Madre anunciarán quiénes pasan a la segunda vuelta, pero hasta ahora no ocurre eso, David. No, pero sí habían manifestado en un principio de que el 15 de este mes, el 15, o sea, mañana se tendría que saber ya quiénes pasan a la segunda vuelta. Eso, recuerdas que lanzaron en un comunicado, ¿no? Que para la fecha 15 de mayo ya tendrían quiénes pasarían a segunda vuelta. Pero bueno, está ajustadísimo, ¿no? Finalmente hay una serie de cuestionamientos que ha sucedido en estas últimas semanas. Bueno, de parte de Rafael López Aliaga, indicando de que básicamente había fraude, había actas que no fueron contabilizadas, que hubo una serie de situaciones, sobre todo también en el sistema de conteo, una serie de cosas realmente. Yo creo que la OMPE a estas últimas, digamos, hablando ya en estos últimos años, prácticamente ha perdido credibilidad, ¿eh? Sí. O sea, la OMPE, el Jurado Nacional de Elecciones, ha perdido credibilidad en todos los electores, no solamente en un sector, sino en todos los electores, y esto pues prácticamente es difícil de recuperar, sobre todo esa reputación que hace algún tiempo tenía la OMPE y el Jurado Nacional de Elecciones, desde el hecho, Javier, de que, por ejemplo, gente que está vinculada al Jurado Nacional de Elecciones, a la OMPE, incluso tuvieron esta persona que era de transparencia, que había dado una capacitación, ¿no? Y que había dado en primera vuelta, bueno, en la primera vuelta dio a conocer el primer conteo rápido y todo, y había contratado pues con la OMPE, con el Jurado Nacional de Elecciones, o sea, mira, una serie de cosas que, o sea, juez y parte, o sea, y por eso renuncia también este señor, ¿no? De transparencia, una serie de cosas, ¿no? De cómo se están manejando las elecciones en estos últimos tiempos. Y esto es preocupante porque ya la gente no cree, pues, la gente no cree en estas organizaciones, en estas entidades del Estado, que últimamente prácticamente han perdido toda reputación, de verdad, toda imagen.
Bueno, ahora se viene la segunda vuelta y prácticamente ya está dado, ¿no? Entre la señora Keiko Fujimori y el señor Roberto Sánchez. Lo que se viene, Javier, ¿ah? Sí, lo que se viene. Lo que se viene con JP también ya últimamente está... Derecha y izquierda, sí, claramente definido. Está deslindando incluso a Antauro Humala. Pero no lo va a lograr, no lo va a lograr. En un principio... Por más que Antauro diga, no, ahora yo ya me retiro del partido, igual, pues, no, va a estar ligado parte, siempre. Pues, es parte, sí. son jugadas, pues manejo de naipes, como dice, o sea, son jugadas, es manejo básicamente de ajedrez ahí, de fichas, y de hecho que como también Antauro es boca suelta, ¿no? Claro, se lanza sí. por todo lado, cualquier cosa menos va al contrario, en vez de sumar votos, resta votos. De hecho que el equipo de campaña, porque es un equipo de campaña, pues, Sí, Javier, ¿no? sí, Detrás de un partido político hay una serie de personas, antropólogos, una serie de gente que trabaja ahí, comunicadores, el tema legal, una serie de gente que de hecho han analizado la situación y dicen, oye, ¿sabes qué, JP? Habla pues con Antauro y dile que no salga mucho a los medios, pues te está haciendo daño, ¿no? Y de hecho que JP dice, pues, perfecto, hay que salir. Y ahí dice, no, sí, efectivamente, ya Antauro Humala no va a formar parte de lo que nosotros estamos proponiendo. Y Antauro dice, por otro lado, no, pero ¿cómo es posible? O sea, no hay coordinaciones entre ellos mismos también, ¿no? Pero claro, bueno. Antauro no va a querer que lo saquen. No, pues, para nada. O sea, porque ya hablaban de la posibilidad de que sea ministro del Interior. No es la posibilidad, sino sí. El señor, ¿cómo se llama el señor? Roberto Sánchez lo ha manifestado en un meeting, ¿no? O sea, abiertamente, ni para que diga, oye, sáquenme un video, sáquenme un audio en el que yo digo eso. Están ahí todas las evidencias, todo lo que él, este señor Roberto Sánchez habla incluso lo abraza a Antauro Humala, el futuro ministro del Interior, con él vamos a erradicar la delincuencia, ¿no? Lo manifiesta y ahora lo niega. O sea, no, pues, amigos. O sea, hay que ser consecuentes también con lo que uno dice, ¿no? Así está la situación de la izquierda. Y para un poquito complicar más su situación, la Fiscalía pide 5 años y 4 meses de prisión. ¿Para quién? Para Roberto Sánchez, candidato de JP. El candidato de Juntos por el Perú es acusado de la comisión de los presuntos delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo y falseamiento de la información sobre aportaciones a raíz de información financiera presentados por su partido en el año 2020 y 2021. Es delito, sí es delito, pero bueno, habrá que ver cómo avanza este proceso también. Pero te imaginas, yo me pongo en la situación, amigos, ¿ah? O sea, te imaginas que Roberto Sánchez gane la presidencia, ¿no? Y lo vaquen por estos, porque estas situaciones puede afectar. Vacar a Roberto Sánchez, David, lo veo muy complicado. ¿Ah? No, pues por una situación, digamos, de sentencias y todo esto. O sea, recuerdas que hay inmunidad, cuando ya juramentas ya hay inmunidad, ahí no se puede. Pero puede pasar serie de cosas ahí también. Lo veo muy complicado. Al final, ¿sabes qué va a suceder, Javier? Sí. Yo creo que finalmente el hecho de que Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga, que tienen también buena cantidad de diputados y senadores dentro del Congreso, van a dar como que, o sea, no va a haber quien domine básicamente el poder ahí. O sea, va a haber conversaciones y va a haber una serie, digamos, de pactos. De pactos entre la derecha y la izquierda. Sí. Lo que ha ocurrido, ¿no? Lo que ha ocurrido. Sí, porque al final la derecha y la izquierda se han juntado ¿para qué? Para beneficios personales o particulares. Al final va a suceder eso. O en relación a grupos de interés, ¿no? Sí, o sea, no va a haber alguien que aquí mande, finalmente. Pero eso no lleva a nada positivo al país. Ese es el detalle, por eso quiero llegar, porque ¿no? al final todo va a estar estancado. Vamos a estar en lo mismo de hace cuánto tiempo estamos viviendo esta situación, ¿no? Entre vacar presidentes, entre ya el segundo vicepresidente o segunda vicepresidenta asume el cargo, una serie de cosas, Javier. Vamos a estar en el olvido. Lo que pasa, por ejemplo, ahorita en Chumbivilcas, el bloqueo que están haciendo en Chumbivilcas. Es lo que está sucediendo actualmente. ¿Y contra quién es el reclamo? Contra el gobierno. Claro, contra el gobierno. ¿Quién lo puso? Chumbivilcas también lo puso. Claro, no se olviden, mis amigos de Chumbivilcas. O sea, ¿Por quiénes ustedes votaron? Por el señor Guido Bellido, no se olviden. ¿Por quiénes ustedes votaron? Por el sombrero. Actualmente, y es el gobierno que está gobernando actualmente. Actualmente y es el gobierno que los ha dejado abandonados así en el olvido, porque les han dicho, ok, instalemos mesas. ¿Y quién los ha dejado olvidados? El gobierno que ustedes eligieron. Ahora que no ganó Guido Bellido, peor fue.
Sí, pues bueno. Sí. Una serie de cosas, de verdad. Y como tú dices, Javier, y esto es básicamente responsabilidad pues de la gente, de los ciudadanos, ¿no? De quienes votamos, quienes elegimos a nuestras autoridades. Y lo que está sucediendo en Cunchumivilcas, como tú dices, de hecho, pues este cierre de vía, esta huelga que están desarrollando en esta zona, es contra el gobierno. Y el actual gobierno, como tú mencionas, es por el gobierno, ¿cómo se llama? Que ustedes han elegido, ¿no? O sea, la gente ha elegido a este gobierno y no pueden decir, oye, no, yo no sea, no, ahora no puedes esconder la mano, pues amigos, ¿no? Si tú con tu mismo lapicero diste ese voto a esa persona, a este gobierno y ahora estás en contra de ellos mismos ahora, es porque no se ha elegido bien. Por eso, amigos, yo creo que es importante saber elegir bien a nuestras autoridades en caso tengamos ya quienes pasan a la segunda vuelta. De hecho, que ya prácticamente está cantado que JP y Keiko Fujimori pasan a la segunda vuelta. Entonces hay que evaluar bien, ¿no? Finalmente, hay una cosa que siempre digo, ¿no? Todos podemos tener una posición, Javier, ¿no? Tanto de derecha, izquierda, centro, X cosas. Lo importante es uno que analice bien en global cuán beneficioso puede ser votar, digamos, por un candidato. En el tema económico, en el tema de inversión, cuál es su política de gobierno, en el tema de salud, de educación, una serie de cosas, amigos. No votemos solamente porque se nos viene a la mente y dice, no, es que esa persona no me cae bien, no voy a votar por esta persona, voto por esta, por odio a veces votamos, Javier. Y no hay que votar por odio. Pensemos en nuestros hijos, pensemos en nuestro futuro, pensemos en el futuro de esa gente de las universidades, cuando salgan de la universidad, ¿dónde van a trabajar si no hay inversiones? Cualquiera de los dos, Javier, que gane, pero que tenga esa, digamos, dentro de la ruta de plan de gobierno, que tengan atraer inversiones al país, tanto izquierda o derecha, que generen inversión, que generen progreso. Bienvenido, Javier, porque eso va a generar que muchos jóvenes, ¿cuántos jóvenes? A ver si analizamos a nivel nacional, ¿cuántos jóvenes de las universidades públicas, privadas, institutos, cuando salen de la universidad, ¿dónde van a tener oportunidad laboral? No todos trabajan en el gobierno, Javier, no todos trabajan pues en las municipalidades, claro. No todos trabajan en el gobierno distrital, en el gobierno regional, en el estado. Mucha gente, Javier, de estas personas, bien, buscan una oportunidad tal vez en alguna empresa de inversión extranjera, otra gente que está trabajando ahí tal vez en un tercero, hay mucha gente que abre su emprendimiento, pero si también no hay inversión, tu emprendimiento, ¿tú crees que va a generar, digamos, te va a generar como que ingresos económicos para tu familia y todo ello? No, amigos, yo creo que en ambos casos, tanto derecha o izquierda, quienes van a pasar a segunda vuelta, tienen que tener esa visión sobre todo de generar desarrollo para el país. No solamente pues sacar, y lo que proponen muchos, ¿no? No, vamos a sacar plata del BCR, vamos a sacar dinero porque necesitamos sacar para poder generar más programas sociales. Amigos, cuidemos bastante el tema del BCR, del Banco Central de Reserva. Al respecto, David, yo tengo una opinión muy clara. Claro. Si alguien habla en contra del BCR, es enemigo del país. Y lo digo abiertamente. Es enemigo del país. Porque gracias al BCR, mira, a pesar de que se han ido no sé cuántos presidentes, ya porque he perdido la cuenta, no sé cuántos presidentes. De verdad, va a ser complicado para los niños que estudian, cuando te pregunten, ¿cuáles son los presidentes del país? Claro. Ahora, si alguien intenta tocar el BCR, ahí sí. Ya fuimos, ya fuimos, David, así lo digo categóricamente, ya fuimos, porque si tocan el BCR, tú compras tus 4 panes con un sol. Ahora, si tocan el BCR, la cosa va a cambiar. Así es. Nos vamos a ir de picada, Javier, nos vamos a caer ahí de cara incluso. Y por eso, Javier, yo creo que tanto derecha e izquierda, finalmente cada uno es, cada uno decide su voto finalmente, como mucha gente, no, yo decido mi voto, pues, igual la gente también que vota por derecha decide su voto, o sea, nadie puede imponerlos aquí, pero lo que tiene que haber, Javier, aquí, informarse, primero uno, y lo otro, lo que tú dices, si alguien toca el BCR, yo creo que ya esa persona que quiere tocar el BCR es enemigo de la inversión y sobre todo del cuidado del dinero que tiene nuestra patria como dice, su alcancía fuerte. Sí, pues, es un chanchito fuerte. Es lo que nos hace de que como país, a pesar de que hayan presidentes que salgan y entren, nos mantengamos en la economía. Y esto, Javier, por ejemplo, si tú analizas países como Bolivia, Venezuela, Argentina y otros países que han estado, digamos, en esta situación, estos candidatos o esta gente que han estado en el gobierno han tocado su BCR, o sea, su banco de reserva, ¿no? ¿Y qué han hecho con sus países? Ahí está el resultado. Bolivia ahorita, ¿cómo está? Ahorita Bolivia está en una situación de crisis, amigos. Mucha gente dice de derecha. No, esto vino desde atrás. Claro. Esto viene desde atrás. El gobierno del MAS, de Evo Morales. Claro, y quienes están generando... Y hay gente que adula ese gobierno de Evo Morales. Y les abraza, hermanito, que tenemos que ser pluricultural,
pero amigos, vean cómo está la situación de Bolivia, se está yéndose en caída libre Bolivia, y la inversión de a poco está ingresando con este gobierno que en cierta forma quiere traer inversiones, pero ahora, incluso hace poco, por ejemplo, una cantidad de estudiantes del Colegio Ciencias estuvieron varados en Bolivia. ¿Por qué? Porque había bastante conflicto. Actualmente hay conflicto. Sí, están bloqueando las vías justamente en contra del gobierno, o sea, pidiendo nuevamente de que les den esos bonos que, por ejemplo, al combustible... Se han acostumbrado, pues, Javier. Sí. O sea, ¿quién quiere bono, Claro. Javier? Bono por aquí, bono por allá. Final, No, pues, Javier. hay un momento en que eso funciona y es bonito, ¿no? pues, Porque claro, pues. te subsidian, tú pagas la mitad Todo y el es Estado la bono, mitad. amigos. Y como que está bonito, ¿no? Pero hay un punto en el cual la reserva se termina. O sea, Claro. ¿con qué dinero ya subsidias? Es como que yo tengo y están en esa claro, y es situación. como que yo tengo mi empresa, Javier. Claro. Ya, yo tengo mi empresa y como que mis trabajadores me piden, ¿sabes qué, señor David? Me tienes que dar bono. Ya, yo porque dar... Digamos, por productividad le por das. productividad lo doy bono, ¿ya? Sí. Pero después será por una vez. Será una vez, pues, ¿no? Claro. Pero si van acostumbrando, después me van a decir al siguiente año, no, ustedes Oye, ya nos toca, ya pues. nos dado bono, pues. Por favor, ¿cuánto quieres? No, ya queremos 500 soles a cada uno. ¿Cuántos son? Somos 10 personas. Oye, pero lo que estoy invirtiendo no me importa. Ya no hay cabrón. ganancia. Ya no hay ganancia para Ya mí. no hay rentabilidad. Claro, entonces, en última instancia, cierro pues el negocio. Claro. Y la gente se queda sin trabajo. Es economía básica. Claro. Sí, y Entonces, es de simple entender. Bono, David. bono, no, pues amigos, lo que tenemos que hacer más bien es pedir inversión. No, quiero trabajo, eso deben pedir. Quiero Claro, trabajo, señor. quiero trabajar. Yo no quiero bono, yo quiero trabajar, quiero para trabajar mi chácara, quiero que me apoyen en esto. Pero bono, no, pues señores, yo creo que esa es una posición personal mía, pero no podemos nosotros estar en esta situación. Y lo que ha pasado en Bolivia, o sea, esa gente que en un momento vivía del Estado, como pasaba también en Venezuela, Javier, si bien Claro, recuerdas. claro. Por eso Maduro y el Hugo Chávez, este señor, les ha acostumbrado a la gente. Es por eso que la gente no trabaja. Pues por eso cuando llegan los venezolanos al país, ¿qué es lo que hacen? Estirar la mano. Sí. ¿No? Es lo Sí. que ha pasado. Es lo que ha pasado. Es lo que ha pasado. Claro, estirar la mano y Claro, finalmente... y al final nuestro gobierno incluso ha dado los programas sociales a los Claro, venezolanos. claro. Entonces, si no les das, entonces estiran la mano. Y si nadie, la gente, como la gente aquí, la gente trabajadora, la gente de chamba que se levanta a 5 o 4 de la mañana para ir a trabajar, para abrir su negocio de restaurante, ahí su botica, una serie y la gente incluso que vende su quinoa, esa gente vale la pena, pues, Javier. Sí, pues, sí, sí. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido con la gente de Venezuela? Vienen al país, estiran la mano, o sea, y han llegado a un lugar donde la gente es chambeadora, entonces, no, oye, aquí no tengo plata, entonces comienzo a delinquir, comienzo a robar, comienzo a extorsionar. Sí, pues. O sea, es una serie de cosas, Javier, que hay que analizar bien, ¿ah? Sí, va a ser bastante complicado el hecho de esta segunda vuelta. Definitivamente, ojo, amigos oyentes, no es que estamos a favor o en contra de algún candidato. Usted tiene la última palabra. Cuando usted vaya a su mesa de votación, cuando esté en la Cámara Secreta, usted va a decidir. No porque Javier Chejia, David Ortiz o Radio Sur Tiene la última palabra. Cuando usted vaya pues bueno, al final vuelvo a decir, usted es el que va a tener la última palabra. Muy bien, 7 de la mañana en punto, estamos en el informativo Huillarico y edición correspondiente a hoy, jueves 14 de mayo de 2026, año de la esperanza y el fortalecimiento de la democracia. 15, ya pagan, David. Ya 15, ya 15, toca ya tanto. la quincena. La quincena ya. Perfecto, No, amigos. pero, claro, oyentes. pero si estás trabajando, tienen que pagarte Claro, porque trabajas. Claro, si tú trabajas, tienes Javier. que justificar tu salario, Claro, David. pues, no es que, Claro. oye, ya toca 15 de mes y no he hecho nada. No, pues, o sea, no No hay que seas ser caradura. No hay que ser conchudazos, pues, Sí, Javier. Así, no hay que sí, ser sí, conchudazos, sí. ¿no? O sea, si tú vas a recibir tu dinero mensualmente, entonces, produce, pues, Javier. Claro. Hay que producir. Claro. Si no produces, ¿cómo, pues? ¿Cómo? Sí, Claro, hay que producir. definitivamente. Cosa que cuando tú recibes tu dinero y te dices, Javier, te hemos pagado, revisa tu cuenta, te hemos pagado lo que te mereces, y dices, sí, es a base de mi esfuerzo, con orgullo, Claro, todavía levantas claro. la cara, la quijada, ¿sí o no? Claro. Y caminas por la calle, Claro. no agachando Con la el cabeza. con el pecho hinchado. Con el pecho hinchado, así Claro. alzado, y dices, este dinero es de mi esfuerzo. Claro. De los días que me he sacado la miércoles, este es mi dinero. Fruto de mi esfuerzo. De mi esfuerzo, de mi trabajo. Ahora sí, con esto voy a poder sustentar, digamos, los ingresos también de mi familia. Voy a pagar el colegio de mi hija, voy a pagar el colegio, no sé, me voy a comprar esto ya. Ese gustito, por lo menos, ¿no? Claro. Me voy a ir a comer algo rico con mi familia. Sí. Pero porque te pagaron, pues, Javier, Claro, ¿no? y porque te por tu esfuerzas. esfuerzo. Claro, y Pero si te no- viene tu bono, No. oye, no, pues. Eso es lo que pasa en Venezuela, pues. Lo La que pasa en gente Venezuela, pues. solo vive de eso. Claro. No se llama bono, tiene otro nombrecito, Es que pero le es han puesto, algo así, le ¿no? han puesto un nombre bonito, Claro. pues, ¿no? Ajá. Le han puesto nombres Entonces- bonitos. Y con esto, Javier, no queremos decir, digamos, de que algunos programas sociales están bien.
Por ejemplo, yo estoy en contra de algunos programas sociales que sí necesitan, Javier. Hay algunos que sí. Por ejemplo, yo siempre he hablado a favor de Beca 18. No, por eso te digo, en ese tipo de programas está bien, porque hay jóvenes que egresan de las universidades públicas, sobre todo, zonas rurales, con bajos recursos económicos, claro. Imagínate, David, si tú hubieras tenido esa beca. Pucha, Javier, estaría en otro lugar. Seguramente hubieras hecho posgrados y maestrías y te hubieras ido al extranjero y posiblemente no estés trabajando acá. Claro, yo tendría mi PhD, ¿no? Estaría enseñando en una universidad de Harvard, de Europa, ¿no? Sí, pero en nuestras posibilidades, en su momento tal vez no teníamos estas posibilidades nosotros, porque yo soy de Universidad Nacional, tú también eres de Universidad Nacional. Y con los pocos recursos que papá y mamá tenían, y tú se ha podido estudiar. Claro, con lo que te daban en 20, 50 céntimos de propina, un sol de propina, ¿cómo se ibas a estudiar, Javier? ¿Pero qué te ganó más a ti o a las personas que han salido adelante? No es porque te dieron el bono. No. Era tu esfuerzo. Claro. La intención de salir adelante. Claro, o sea, busquemos eso también en nuestros hijos. No mal acostumbremos también a nuestros hijos, pues dales nomás también, ¿no? O sea, y eso pasa, y si hacemos una comparación, Javier, en familia, o sea, a tu hijo le das nomás, tu hijo te pide, papá, dame esto, dame aquello, tu hijo no hace nada. Sí, pues. O sea, tu hijo está durmiendo hasta tarde, no estudia. ¿Qué estás criando, pues? ¿Qué tipo de niño estás criando? Y cuando sea grande, cuando le digas, anda a trabajar, pues, hijo, pero si papá ya más acostumbrado, yo quiero plata prácticamente fácil. Es lo mismo, pues, Javier. Sí. Entonces, enseñemos a la gente, como dice, hay un dicho, ¿no? Hay que enseñarles a pescar. ¿No? Hay que enseñarnos a pescar a la gente. Y eso tenemos que inculcar también en nuestros hijos, en nuestros amigos, en la familia, amigos. Por favor, cambiemos la actitud, cambiemos el chip. Porque finalmente, si uno quiere salir adelante, Javier, solamente depende de uno. De uno mismo. Sí, de uno mismo. Sí. Estudia, capacítate, busca oportunidades. Porque si no, vamos a estar estirando la mano y pidiendo lo que venga. Sí, y ahí es donde salimos, ¿no? Bueno, son situaciones. 7 de la mañana con 3 minutos. Guaycaicona, Panaicona, mucha atención, David Ortiz, la frase de la semana. ¿Qué nos dice la frase de la semana? Vamos con la frase de la semana, amigos. 7 de la mañana con 4 minutos. El talento gana partidos, ¿no? Pero el trabajo en equipo y la inteligencia gana campeonatos. Buena frase, ¿eh? Perfecto. 7:4, revisamos la historia. Un día como hoy se recuerda el Día Mundial de la Hipertensión Arterial. Bueno, ¿qué pasó un día como hoy en el año de 1890? Muere en Toulon, Francia, el marino francés Abel Georges Versace du Pays Tours, ¿no? Comandante en jefe de la escuadra francesa, observadora de la Guerra del Pacífico, quien evitó que las tropas chilenas destruyeran la ciudad de Lima. Esto es lo que pasó un día como hoy en la historia de nuestra patria. ¿Y qué pasó en el año de 1939? Bueno, la niña peruana, Lina Medina, se vuelve la madre más joven de la historia, ¿no? Médica a la edad de 5 años y 7 meses y 21 días había comenzado a menstruar. Y a los 2 años y 8 meses nunca se supo quién fue el padre. Imagínate, Javier, esta noticia. En el año de 1939, ¿no? Sí. La niña peruana, Lina Medina, se vuelve la madre más joven de la historia médica de la edad de 5 años, Javier. O sea, 5 años Dios ya te... 5 años y 7 meses y 21 días había comenzado a menstruar. A los 2 años y 8 meses nunca se supo quién fue el padre. Wow. Imagínense. En el año de 1944, un día como hoy, nace en Cusco el caricaturista Mario Moreno, destacado dibujante peruano conocido como el caricaturista más rápido del mundo. Trabajó en diarios y revistas, hizo caricaturas para el noticiero de Televisa, esto en México, y para 24 horas y Buenos Días Perú de Panamericana Televisión. Tenía un stand en la Feria del Hogar donde hacía caricaturas al público. Claro, genial. ¿Y qué pasó en el año de 1993? En los Estados Unidos, científicos estadounidenses prueban por primera vez un páncreas artificial en un paciente diabético de 38 años de edad. 2014, Sevilla queda campeón de la UEFA Europa League, derrotando 4-2 al Benfica desde el punto de penal. A cada instante se generan hechos noticiosos en Willaricui. Titulares.
7 de la mañana con 6 minutos. Gracias por la sintonía en la provincia de Cotabambas a través de los 810 de la amplitud modulada, a través de Radio Guaira en el distrito de Collurqui, Radio Poder Chasqui en el distrito de Cotabambas. Un saludo para David Guamaní, que está muy atento a la programación de la radio. También el saludo para nuestro buen amigo Roberto Carlos Guamaní, que está interactuando a través de las redes sociales. Juan Pauro Chagua también. Y también un saludo para nuestro compañero Gonzalo Huerce, que está en la comodidad aún todavía de su camita. Qué rico. Bueno, algunas personas se merecen, pues, Javier, ¿no? Se lo merecen. Se lo merecen, claro. Sí. Algunos aquí, desde cabina de la radio, a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. En friaje. Bueno, un saludo especial para Mauro Guamaní Yucra. Bueno, aquí me dice Mauro Guamaní Yucra. Muy de acuerdo con ustedes. La pregunta, ¿cuánto están produciendo ustedes? Bastante, hermano. Esto es individual, pues cada quien, o sea, en relación, o sea, tu trabajo se mide en función a tus resultados y los resultados son tu producción. Por supuesto, hermano, yo te puedo decir, Mauro Guamaní, yo produzco bastante. Más bien, ¿tú cuánto produces? A ver si nos escribes, por favor. ¿En qué trabajas? ¿En qué trabajas? ¿Qué haces por la vida? 7 de la mañana con 8 minutos. Vamos a revisar nuestros principales titulares. Vamos con más información, 7 con 8 minutos. Minera Las Bambas y las municipalidades distritales de Capamarca y Velille, en la provincia de Chumbivilcas, suscribieron un convenio de cooperación interinstitucional orientado a la ejecución de proyectos de desarrollo sostenible en beneficio de los barrios y comunidades de estos distritos. La suscripción de este convenio representa un nuevo paso en la consolidación de relaciones basadas en el diálogo, la confianza y el trabajo conjunto entre comunidades, autoridades y empresas privadas. 7 de la mañana con 8 minutos para hoy. La Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, a través de la Gerencia de Desarrollo Social, invita a las madres de familia, a la población en general de las comunidades de Chiñahui y Tambulla a participar en la sesión demostrativa de preparación de alimentos ricos en hierro, con el objetivo de prevenir y combatir la anemia, promoviendo una alimentación saludable y nutritiva para las familias del distrito. Mamacona, purichis, y mandatos ni y ojo a las señoras, a todas las autoridades, a los dirigentes, vayamos a este tipo de actividades y luego vamos a decir, hay anemia. ¿Culpa de quién? De papá y mamá. Así yo lo digo, aunque se molesten, culpa de papá y mamá es que un niño tenga anemia. Claro. Porque no están alimentando bien también a sus hijos, ¿eh? No están alimentando bien a sus hijos. Bueno, la Municipalidad Provincial de Cotabambas, a través de la División del Centro Integral de Atención al Adulto Mayor, ¿no?, realizó con éxito el evento denominado Diálogo de Saberes Productivos con Adultos Mayores, actividad orientada a promover el bienestar integral de las personas adultas mayores y revalorar sus conocimientos ancestrales como parte del importante de identidad cultural y de desarrollo de nuestro distrito. 7,9. La Municipalidad Distrital de Collurqui, a través del proyecto Mejoramiento de los Servicios de Apoyo al Desarrollo Productivo en la Crianza de Ganado Vacuno de Leche y Engorde en las comunidades de Ayahuilca, Ajpitán, Yadjiri, Yaulillo, Juancuiri y Sorco del distrito de Collurqui, continúan obteniendo importantes resultados en beneficio de los productores de ganado vacuno, donde registraron el nacimiento de ejemplares de las razas Fleitvic y Brown Swiss, producto de la inseminación artificial. Mientras tanto, la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, a través de la Gerencia de Desarrollo Económico Local, invita cordialmente a toda la población a participar del primer Festival de Camélidos Sudamericanos. Bueno, un importante espacio de integración, aprendizaje y valorización de nuestra riqueza ganadera a desarrollarse el próximo miércoles 20 de mayo, ¿no? Desde las 8 de la mañana en el campo ferial de Chocoyo. Así es que, amigos, están invitados a este primer Festival de Camélidos Sudamericanos, Javier, ¿no? Este espacio de integración, aprendizaje. ¿Cuándo se va a desarrollar, amigos? Este 20 de mayo, a partir de las 8 de la mañana, en el campo ferial de Chocoyo. Justo más adelante ya tenemos la entrevista pactada para hablar sobre este tema. 7 de la mañana con 11 minutos. Un saludo para mi amigo Carlos Vicente en Yuricancha, productor de fresas, ¿ah? Uy, qué rico. Por ejemplo, esta semana vamos a ir a... Ya ve, el señor está produciendo, por ejemplo. Sí. El señor está trabajando, está produciendo fresas. Y tiene sus invernaderos bien trabajados.
Antes lo hacían con troncos, con rollizos de palo. No, ahora ya el señor bien capacitado lo ha hecho con estructura metálica y eso no se daña, totalmente estable, la duración es mayor y el resultado a mayor escala. Y cuando decimos, Javier, cuando la gente trabaja, produce, ¿tú crees que el señor trabaja solo? No, pues. Claro. El señor tiene ya, me imagino, otras personas detrás de él, ya está viendo abrir el mercado. Hay ingenieros que lo capacitan. Hay ingenieros que lo capacitan. Claro. Entonces, esto se va a generar buscas mercado, ya generas una cadena de valor. Sí. ¿Tú crees que el señor está estirando la mano? No, pues amigo. No, las cosas claras también aquí, por favor. 7:12 a.m. Vamos con los titulares en el plano regional. Bonita máquina, David Ortiz. Sí, es una MacBook. Es una MacBook. Resultado de su trabajo. Claro, resultado de mi esfuerzo, amigos. Claro. Resultado de mi trabajo, de mis horas. ¿De cuántos RAMs es esa maquinita? A ver, esta maquinita. De hecho, es para hacer trabajos también, Javier, ¿no? Claro, o sea, usted que trabaja haciendo producción audiovisual. Esto, a ver, 64 de RAM. Dios santo. 64 de RAM. 64 de RAM. Hay de más, incluso hay de 200 tantos, ¿ah? Pero vamos a... Hay que darle uso, pues, Javier, ¿no? Hay que darle buen uso. Hay que darle buen uso. Está bien. Vamos con los... Felicitaciones. 7:12 a.m. Titulares en el plano regional. La mañana de ayer, integrantes del Cuerpo de Serenazgo de la Municipalidad Provincial de Urubamba realizaron el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer. Familiares de una adolescente desaparecida llegaron hasta la zona y la madre de la menor, quien viajó desde Calca, confirmó que se trata de la menor de iniciales MLY de 17 años, reportada como desaparecida desde el último domingo. Lamentable caso ha generado profunda consternación entre vecinos y familiares, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias de la muerte de la adolescente. Oye, qué pena, ¿no? Una pena realmente, amigos. Hay que tener mucho cuidado con nuestros hijos, ¿eh? Amigos, por favor. Bueno, mientras tanto, la Corte Superior de Justicia de Apurímac, a través de la administración del módulo de familia, desarrolló un importante curso de capacitación virtual sobre el uso de la mesa de partes electrónica, ¿no? El sistema de notificaciones electrónicas y el expediente judicial electrónico dirigido al personal policial que labora en las comisarías de familia en la región. Más información en el plano regional. En Arequipa, la Gerencia Regional de Salud Geresa intensificó las acciones de control y prevención del sarampión luego de que se confirmaran un contagio entre estudiantes de contabilidad en la Universidad Nacional de San Agustín. Las acciones incluyen el entorno de los jóvenes que contrajo el mal en Puno, pero también en puntos estratégicos como los terminales terrestres y para inmunizar a adultos debido al riesgo de ingreso de virus de personas provenientes de Puno y Bolivia, donde el brote es repercutente. Mientras tanto, condenan a más de 5 años a hombre por robar celular en Arequipa. Bueno, la segunda Fiscalía Provincial Penal de Fragancia Delictiva de Arequipa sustentó en audiencia la responsabilidad en el delito de robo agravado en grado de tentativa, de acuerdo con las investigaciones al ataque ocurrido en la tarde del 22 de marzo de 2026. La víctima caminaba rumbo a su vivienda luego de realizar unas compras, cuando fue interceptada inesperadamente por el acusado, quien le atacó con violencia para quitarle su equipo móvil. Y 5 años, amigos, ¿no? Condenan a 5 años a hombre por robar celular. Y está bien. Más debería de ser. Claro, no te pueden robar pues el celular tampoco, porque es un esfuerzo que tú también haces para conseguir un equipo. El hurto, ¿no? Se tiene que castigar. Claro, cualquier tipo de robo es robo. Es robo, ¿no? Y punto. Aunque diga, voy por una gallina, no, pues robo, pues estás robando. Estás robando algo que a alguien le pertenece. Sí, pues. No, es que es el esfuerzo de otra persona. Claro, dice, no, es que es una gallina, es un cuino, más de robar. No, pues robo, amigos. Robo hay que hacer cumplir la ley. Y hay que decirlo así, tal cual. Usted es Shua. Muy bien, 7:15. ¿no? Y hay 3 cosas que decían los incas, ¿no? Amaqueya, Amayuya, Amasúa. ¿No? O sea, no hay que ser pues ratero. Claro. Hay que evitar ser no seas estos 3 principios deberíamos de aplicarlo en todo, Amasúa. Amaqueya, no seas ocioso. Y el otro es Amayuya, no seas mentiroso. Claro. No seas Yuya. No seas mentiroso. Y también pasa, ¿no? En algunos medios de comunicación, Javier, hay bastantes, ¿cómo se llama? Amasúa, Amaqueya, Amayuya. Muchos Yuyas hay, ¿ah?
¿no? Habla y al final no van con la verdad, Javier. Sí, pues sí. Ahí viene. Es que también falta de formación, pues, claro, de comunicación, ¿no? Hay gente que no estudia comunicaciones, la verdad, sí, Javier. Solo les han dado la posibilidad de tener un micrófono adelante, sí, y pues, con ello ya se creen dueños de la verdad. No, pues no. Las cosas no son así. Muy bien, 7:16. Por otra parte, amigos oyentes, en Puno, delincuentes desmantelan camioneta tras maniatar y abandonar al chofer. Delincuentes trasladaron a la víctima hacia un descampado donde el chofer fue maniatado y abandonado en medio de la oscuridad. Un conductor de una camioneta fue víctima del creciente inseguridad que se vive en Juliaca, luego de ser interceptado por 3 sujetos armados en las inmediaciones de los jirones Chucuito y Progreso, en el barrio Cerro Colorado de Juliaca. Uy, qué situación, ¿ah? Mientras tanto, en Madre de Dios, la minería ilegal de oro regresó con fuerza a la Reserva Nacional de Tambopata, Javier, en la región Madre de Dios. Y este gobierno no dice nada. Y ha originado la deforestación, ¿sabes de cuánto? De más de 500 hectáreas del bosque amazónico. Así lo advirtió el director de Tecnologías para la Conservación Amazónica de ACA, ¿no? De Cisne Nova. Realmente, esto es lamentable, Javier. Esto sí es preocupante, amigos. Ahí es donde sí deberíamos levantar todos la voz. Todos, absolutamente todos. Porque están depredando, Javier. Amigos oyentes, una reserva nacional que es de Tambopata. Si tú vas a Puerto Maldonado y ves la cantidad inmensa de hectáreas que ya prácticamente no hay nada de vegetación. Tierra estéril, ¿no? Por eso mucha gente dice, ¿no? Ver para creer, mucha gente dice. Dense un salto a la gente que tanto defiende. A la Pampa. Sí, a la Pampa. Hay mucha gente que defiende tanto la minería ilegal. Esa gente que defiende a capa y espada la minería ilegal. Entre ellos congresistas. Entre ellos autoridades. No solamente congresistas, Javier. Incluso hay autoridades regionales, locales, incluso instituciones que están vinculados a esta situación. Vayan a ver cómo está La Pampa, amigos. Toda esa zona de Delta 1, kilómetro 107, 110, realmente es preocupante. Y en estos lugares se vive realmente la trata de personas. Hay mucha gente, por ejemplo, se van hacia esos lugares. Tú, si alguna vez te fuiste por Belén, en calle Belén o en estos avisos económicos, dicen, ¿no? Se necesita señorita de buena presencia para trabajar en restaurante. Ajá. Se necesita joven menor de 18 años para trabajar en almacén. Así te ponen, ¿ah? Cuando esta gente y estos jóvenes por necesidad económica, porque no conocen o desconocen, se van a estos lugares, les pagan el pasaje, todo, llegan al lugar, Javier, ¿tú crees que están trabajando en condiciones óptimas? Les meten a la Pampa, Javier, meten a las señoritas, prácticamente ya están incluso, les hacen explotación sexual. Hay trata de personas. Sí. Y cuando estos jóvenes quieren salir de estos lugares, es casi imposible, porque están amenazados, porque hay una serie de extorsionadores también en estos lugares. Claro. O sea, hay sicariato, hay extorsionadores. O sea, todo es ilegal en estos lugares. Y hay incluso muertes. Cuando la gente viaja y antes hay gente desaparecida, es porque los han matado y los han botado por cualquier lugar allá. Claro. O sea, prácticamente allá no hay ley, Javier. Es ley de los que más tienen, de la corrupción, porque están con autoridades también. Mientras tanto siguen depredando nuestra naturaleza y nadie dice nada, Javier. Y estas personas que se jactan de cuando van contra las empresas formales, sí, pues, ¿no? No, sí están contaminando. Contaminación, hermano, contaminación por aquí. Pero, y ahí va la pregunta, ¿no? Para esas ONGs que dicen, ¿no? Que cuando giran la mirada hacia la minería informal, ilegal, no dicen nada. Bueno, ahí no dicen nada. Calladito, ¿no? Javier. Ahí sí se tapan los ojos, pues. O sea, ahí sí no dicen nada, calladitos. Mutis total. Mutis total. ¿No? Qué pena realmente, amigos. Bueno, eso pasa en nuestro país. 7:20. Representantes de Ucayali con Tamá demandan al gobierno crear área de conservación para detener el narcotráfico y la trata ilegal. Rodolfo Lobo, alcalde de la Municipalidad Provincial de Ucayali con Tamá, a Javier Macedo, a APU de la Federación del Bajo Ucayali Loreto, exigieron al Ejecutivo formalizar la creación del área de conservación regional Aguas Calientes Maquia, al advertir el avance de la tala ilegal, el narcotráfico y también la minería ilegal.
Muy bien, vamos con nuestras notas nacionales. La hora es importante, 7 de la mañana con 21 minutos. ¿Ah? ¿Cómo se va la hora? La hora se va volando, amigos, se va volando. 7 con 21 minutos y en el ámbito nacional, el Ministerio Público inició investigación preparatoria contra Dina Boluarte por presunto lavado de activos, amigos, así es, como lo escucha, ¿no? Ministerio Público inició investigación preparatoria contra Dina Boluarte por presunto lavado de activos. La Fiscalía investigada, ¿no?, a la exmandataria por presuntamente haber generado una cuenta mancomunada a favor de Perú Libre, ¿no?, para recaudar fondos de los militantes a fin de pagar una reparación civil que se impuso a Vladimir Cerrón. La situación en estos partidos. ¿Eh? La política. 7:21. Detienen a candidato de Juntos por el Perú por cobrar cupos y pagar coimas a alcalde de Renovación Popular. La diligencia fiscal se realizó por presuntos cobros de cupos a comerciantes ambulantes en Gamarra, La Victoria. Según la tesis del Ministerio Público, esta supuesta reta amasó una fortuna de 75 millones de soles. Entre las detenidas figura Juliana Carbonell, quien postuló a la Cámara de Diputados por Juntos por el Perú. Ah, su madre, Javier, esto sí es preocupante, ¿no? Detienen a esta candidata, ¿no?, por cobrar cupos y coima alcalde de Renovación Popular. O sea, ¿por cuánto? Por 75 millones, amigos. 75 millones es fuerte cantidad de dinero, ¿eh? Lo que no... Tú podrías llegar a conseguir esta cantidad de dinero trabajando toda tu vida, Javier, de 75 millones, ¿no? Es mucho dinero. Es muchísimo dinero. Demasiado dinero, amigos. Mientras tanto, la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República aprobó por unanimidad este miércoles, ¿no?, o sea, ayer, 13 de mayo, 3 dictámenes, ¿no?, que disponen el nombramiento de los trabajadores CAS de 8 entidades públicas para pasar al régimen 728 y costo fiscal, ¿no? Este camino de régimen supera los 35 millones, ya que se busca pasar de un costo anual de 93.575.993 soles de la planilla actual de unos 128.798.092 soles con el traspaso, ¿no? Bueno, está bien, pero también dinero de dónde vamos a sacar para pagar ahora a todas estas personas, ¿no? Claro, sí, y aparte si queremos sacar plata del BCR, o sea, peor, pues no vamos a quedar sin plata, Javier. Sí, pues, el Estado solo paga, el Estado no produce. No produce, por pues. si acaso. Por Oye, si y lo peor, Javier, lo peor, amigos, lo peor. Anteayer, se dispuso para que se entregue una cantidad de dinero a Petroperú. O sea, nuevamente. Y muchos dicen, señores, hay que nacionalizar nuestras empresas, hay que nacionalizar todo, hay que nacionalizar. Pero, a ver, que nos digan, amigos, alguien que me diga, que me escriba o llama al teléfono de la radio que diga, ¿qué empresa que ha sido nacionalizada, manejada por estatal o empresa estatal, amigos, es de éxito? Alguna empresa que nos diga, no, es exitosa esta empresa y por eso queremos nacionalizar y por eso hay que recuperar todos nuestros recursos, dice mucha gente, ¿no? Porque los demás no se llevan la plata, dice. Pero amigos, a ver, ¿qué empresa exitosa? Díganos ustedes, una empresa exitosa que diga que está manejada bien por el gobierno. Una empresa que nos diga. Solamente una. No estamos diciendo todos tres, una que nos diga. Hay empresas estatales que se dedican a fabricar armamento para el Estado, ¿lo sabía? Hay un montón, ¿ah? Pero bueno, lo cierto es que, hablando de Petroperú, le han lanzado un salvavidas. ¿De cuánto, dinero, David? ¿De cuánto? ¿De cuánto? De 2.000 millones de dólares. Ay, Dios mío. Y con eso dice lo van a salvar. No, ya esto ya fue. Es Javier, un barril sin fondo. Y esto es cada año. Es un agujero negro. Esto es cada año. Sí. ¿O está pasando algo, Javier, dentro de Petroperú? ¿O estos dineros ¿qué están haciendo con este dinero? ¿Cómo se distribuyen los recursos de ese dinero que ingresa? Eso es lo que pasa, Javier. ¿Entre es lo que los sucede. Trabajadores? Claro. ¿Hasta qué edad les dan pensiones a los hijos de los trabajadores? O sea, es todo un show ahí adentro. Que lo único que hacen es beneficiar a ese grupo que está ahí adentro. Claro, y solamente se beneficia a unos cuantos. Claro, había un amigo que me decía, ¿tú estás en contra de que privaticen a Petroperú? Yo estoy a favor de que lo privaticen, de que ya de una vez lo cierren y que vean formas y otras maneras de garantizar, digamos, el abastecimiento del combustible en nuestro país. Claro, ahí se ve el tema ya de responsabilidad social, pues, empresarial. Sí, porque claro, porque bueno, porque una empresa con esa cantidad de dinero, David,
¿cuántos centros de salud usted construiría? Claro, mira, lo que está pasando, Javier, que esta empresa, como dices, es un barril sin fondo, porque la plata entra y al final no se sabe dónde va. Bueno, se sabe dónde va porque se va a los bolsillos de unos cuantos, finalmente ese tipo de dinero, y solamente a los que están beneficiados ahí. Pero es una empresa, Javier, que no produce. Es una empresa que no te da regalías, no te da canon, ¿no? Más al contrario, más bien pida el dinero, pida al Estado, al gobierno. Más dinero. Oye, claro. Ya me he gastado la plata, pues. Así es, pues, Javier, ¿no? Ya me gasté la plata, quiero más dinero. Y el Estado, no, hay que seguir dando dinero, hay que seguir dando plata. ¿Pero qué produces, pues? Claro. Ahí es la pregunta, ¿no? ¿Qué produces? La idea es que cualquier empresa sea rentable, claro, que produzca. No importa, 1,000 soles, ¿ya? Ha ganado 1,000 soles este mes. Bienvenido. Ahí está, ya 1,000 solcitos por lo menos ha ganado. Pero aquí, mira, ¿cuánto dinero has dicho que se va a entregar a Petroperú? 2,000 millones. ¿Y cuánto? 2,000 millones de dólares. Y este dinero podría servir para seguir construyendo otros hospitales, abrir carreteras, centros de salud. Capacitar maestros, o sea, tantas necesidades que tiene el país. Estás tirando la plata, Javier. Sí, estás tirando la plata. Bueno, opiniones, ¿ok? 7:27. La Comisión Permanente del Congreso archivó las denuncias constitucionales acumuladas contra la congresista Katy Ugarte, quien era investigado por el presunto recorte de sueldos a trabajadores de su despacho, o sea, la mocha sueldos, ¿no? Con 13 votos a favor, 5 en contra y una abstención, el grupo parlamentario aprobó el informe final que recomienda enviar al archivo las denuncias constitucionales presentadas contra la legisladora. Oye, ¿esta señora Katy Ugarte no es por Apurímac? No. Es otra. Cusqueña, Katy Ugarte. Es la mocha sueldos, ¿no? Claro. La mocha sueldos. O sea, tú vas a trabajar y la señora te dice, a ver, ¿cuánto me vas a dar por el trabajo que te estoy dando? Digamos, ganas tus 3,000 soles. Ya me darás, pues, mitad, pues, dame, Javier. Claro. Mitad, dame 1,500 me das y 1,500 para ti, ¿te parece? Por si acaso, es paisana mía. ¿Ah, sí? Penosamente, sí. Penosamente. Sí, originaria de Sicuani. Pero la pregunta, Javier, es, aquí también está el tema de valores, pues, Javier, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo tú has sido elegida por el pueblo? Como dicen, ¿no? Él es elegido por el pueblo, del pueblo para el pueblo, dicen, pues, Javier. Así dicen, ¿ah? Con ese discurso. Ese es el cuentazo, pues. Sí. Es el cuentazo. Y muchos caen, ¿eh? Del pueblo para el pueblo. No, es que es del pueblo. Y la señora dice que es del pueblo. Sí. No, hay que votar por alguien del pueblo. Sí. Amigos, ¿tú crees que esa gente por lo menos se va a fijar cuando ya están en el gobierno, en la gente, en el común de las personas? No, ellos ven sus intereses personales. Cuando digo intereses personales está el claro ejemplo de esta señora Katy Ugarte. Llegó al poder, profesora, ¿no? Llegó por el pueblo y al final al pueblo los comienza a mochar el sueldo. Sí. En vez que esta señora diga, oh, señores, bienvenidos al equipo, quiero que trabajen bien. Tu salario es X y se respeta eso. Y eso es punto. Y a mí no me das ni un sol. No me das ni un sol. Lo que sí te voy a pedir, lo que sí te voy a pedir es que trabajes bien. Quiero productividad. Resultados. Eso es Javier, por meritocracia incluso, ¿no? Claro. Y voy a contratar los mejores profesionales, los que se han capacitado, la gente que se ha quemado las pestañas, y quiero esa gente aquí. Pero eso no pasa, David. Lo que pasa es que tú eres mi amiguito, has estado en campaña, entra, ven, pero sabes hacer, ya por lo menos aprenderás algo. Pero ojo, tienes que darme tu diezmo, ya sabes de eso, ¿no? O sea, cobrar, no, pues Javier, es cobrar a otra persona de su dinero, ¿no? Sí. Así está penosamente, amigos. Nuestra política. Vamos mejor al ámbito internacional. A ver, ¿qué tenemos en el ámbito internacional, Javier? A ver, vamos. Te cuento que crucero con 1,700 personas es confinado en Francia tras la muerte de un pasajero en una posible epidemia de gastroenteritis, ¿no? Aunque se descartó la presencia de norovirus, la Agencia Regional de Salud aseguró que no hay relación con los brotes de antivirus. En otros cruceros se toman muestras para identificar el patógeno, ¿no? O sea, otro virus más, amigos. El hantavirus, ¿no? Que está generando cierta preocupación, porque hasta ahorita no hay ni siquiera vacuna. Amigos, o sea, esto también puede crecer, ¿ah? Otra vez. Javier, ¿te imaginas vivir otra pandemia? No. Creo que nosotros, Javier, esta generación, los que estamos vivos aún y los que están escuchando la radio, ¿no? Han vivido la pandemia, ¿no? Han vivido la pandemia. Toditos. Creo que podríamos decir, hemos pasado por muchas situaciones muy complicadas. Sí, ¿no? Pasar una pandemia ha sido todo un reto, una odisea. Un reto, una odisea para la gente, y mucha gente que ha muerto, ¿eh? Sí. Muchas personas, incluso amigos. Gente que conocíamos aquí en la provincia. En la provincia. Sí. Amigos, familiares que han fallecido por este virus, amigos.
Por otra parte, Donald Trump llega a China para reunirse con Xi Jinping para abordar temas como la guerra en Irán y las relaciones bilaterales. Está en su segunda visita de Trump a China desde el 2017 y ocurre en un contexto de frágil tregua tras años de tensiones y una guerra comercial que estuvo a punto de escalar a un conflicto total. Mientras tanto, Marco Rubio aparece como con la ropa deportiva que llevará Nicolás, dice que Marco Rubio aparece con la ropa deportiva que llevaba Nicolás Maduro durante su captura. La fotografía de Marco Rubio a bordo del avión presidencial se volvió viral en redes sociales, ya que el funcionario estadounidense lucía el mismo modelo de ropa deportiva de Nicolás Maduro llevaba durante su captura en enero de este año, ¿no? De buena marca, ¿no es cierto? Sí, claro. Nicolás Maduro claro, usado. Los que están arriba en el poder, claro, no van a sufrir como los que están en el pueblo. Esa es la diferencia de un gobierno nacionalista, 7:31. En el plano deportivo, amigos oyentes, los mejores surfistas nacionales se unen para pedir mayor apoyo al deporte peruano. Mafer Reyes, Daniela Rojas, Sol Aguirre, Luca Mesías y Miguel Tudela enviaron documentos solicitando apoyo para aprobar ley que beneficien a los deportistas. Oye, mientras tanto, Cristian Cueva, tu Cueva, como dicen ahí, nuestro Cueva, no, ya no es pues el Cueva de antes, ¿no? Ahora el Cueva ya se ha maleado Cueva ya. Cueva se ha ido por otra Cueva. Cristian Cueva revela deuda de $5 millones, ¿no? Con la FIFA. Y ¿sabes qué es lo que dice Cristian Cueva? Él menciona, si no pago, no puedo jugar, ¿no? Es lo que dice, Cuevita, sí. Si no pago esta deuda de 5 millones, no puedo jugar, ¿no? El volante de Juan Pablo II reveló que hasta el momento sigue pagando una fuerte suma de dinero a la FIFA debido a un problema con el Santos de Brasil. Claro, pues Cuevita, también las cosas que has hecho en Santos de Brasil, ¿no? Dejando un equipo, juergueando, menos haciendo tu trabajo. Claro, son consecuencias, Javier, de la mala acción. Sí. Finalmente, cada uno es responsable, ¿no? Incluso de su propia vida, y también uno tiene que ser responsable de sus acciones. Y Cueva está pagando una de sus malas acciones y es pues una cantidad de $5 millones, Javier, ¿no? Claro, tiene que seguir chambeando nomás para pagar esa deuda. Tiene que ser responsable, pues, ¿no? Sí, pues. Sí. Y por otra parte, el papá de América, lo quiero resaltar así porque el Cienciano del Cusco se juega la posibilidad, David, de campeonar. O sea, si gana ese partido, ¿cuántos puntos tiene Cienciano ahora? El primer lugar, ¿cuántos puntos tiene? Está con la diferencia de 4 puntos con el primer lugar. En el segundo lugar está los Chancas, que está con la diferencia de 3 puntos. Revise la tabla. Vamos a revisar la tabla de posiciones. Mientras tanto, yo les comento, el partido se desarrolla este sábado 16, 5:45 de la tarde. No sé cómo vamos a hacer, David. No sé si tendremos clases. Yo prefiero estar viendo el partido, a llevar un cursito. Lo cierto es que 5:45 de la tarde el Cienciano enfrenta a la Alianza Lima el sábado 15 en el estadio Inca Garcilaso de La Vega, y las entradas ya se pusieron pues a la venta, lógicamente. La tribuna de visita, es decir, la tribuna sur va a costar 45 solcitos, nada más. Sencillo será pues para la visita, ¿no? Para la visita. Claro. Niños, el costo es 15 soles, norte 25 soles, oriente 35 soles, 45 soles sur y occidente 55 soles. Con este costo y la naturaleza del partido y la importancia de este partido, yo creo que va a ser un lleno total. Mira, tenemos la tabla de posiciones, al toque nomás, amigos. En la primera ubicación se encuentra Alianza Lima con 33 puntos. Si el fin de semana el Cienciano ganara, ¿no? Uh-huh. El Cienciano subiría a 32 puntos. Claro, porque el Cienciano actualmente tiene 29 puntos, sí. ¿No? El Chancas de Apurímac está en la segunda ubicación con 30 puntos. Juega con Moquegua. Uh-huh. Moquegua como que está más o menos. O sea, si el Chancas gana, sumaría 33 puntos, ¿no? Uh-huh. Y si el Cienciano gana, sumaría 32 puntos, ¿no? O sea, quien acumularía puntos y tendría, digamos, en cierta forma... mayores posibilidades de estar en la punta es Chancas. El Chancas, ¿no? Uh-huh. ¿No? O sea, está peleado, Javier, ¿eh? Está peleado. O sea, ahora, Cienciano tiene que ganar, o sea, para, digamos, en cierta forma, para soñar y para poder lograr este objetivo que es campeonar, tiene que ganar todos sus partidos. Sí. O sea, el fin de semana sí o sí tiene que ganar.
Si el fin de semana empata o pierde, yo creo que ya le podría estar diciendo adiós, digamos, esta posibilidad de campeonar, porque tiene más posibilidades el Alianza Lima también, ¿no? Y el Chancas, ¿no? Pero va a ser un bonito partido, sí. David, va a ser un bonito encuentro, vamos a estar al tanto del desarrollo de este partido. Lo importante es que va a ser un bonito encuentro, eso sí, porque se están luchándose, digamos, posibilidades de lograr el primer lugar en la tabla de posiciones, pero bueno, ahí está la situación, amigos. El Alianza Lima, primer lugar con 33 puntos, el segundo lugar los Chancas con 30 puntos, en el tercer lugar Cienciano con 29 y Universitario de Deportes, ¿dónde está Universitario? No te veo. Un poquito más abajo está con 25 puntos, el Melgar con 21 puntos, el Cusco FC que se ha caído pero está levantándose con 21 puntos, el Comerciantes con 20, el Deportivo Garcilaso, Javier, con 19, está subiendo el Depor, ¿ah? El Garcilaso está subiendo ahí como la espuma. El fin de semana juega de local con el UTC y a propósito del UTC renunció Carlos Bustos al equipo de UTC y tiene posibilidades de que el Garcilaso pueda sumar unos puntos más, por lo menos estar dentro de los 8 para luchar una sudamericana. Perfecto. 7:36, pausa y regresamos, amigos oyentes. Todos estamos preocupados en estos momentos. En el pueblo de Akira hay bastantes plantones y están empezando a caer. Por favor, poner alerta a toda la población, hermano Guillermo. Como siempre, Ahmata, no cae pura, bajar en la culpa, ponen más que todo, no cae alguien que no hay que bajar, no cae y muy kiko. Autoridad municipal declaramos una emergencia porque hay parte alta, comunidad campesina de Zacate, Atacante, Añoscaria, y de allá está parte alta de Ujururu, Oñamoro, Umawiri, Ocacagua, Guaracopate, que hay zonas de Manco. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. En Huillaricuy, desarrollo de la información. Siete de la mañana con 37 minutos, estamos en el informativo Huillaricuy. Un saludo para nuestro amigo David Guamaní, que nos dice que está trabajando a doble turno. Está produciendo. Está produciendo, excelente, David. Hay que producir, bueno. David Guamaní, hay que producir. Sí. Si no, ¿de dónde, pues, no? Sí, pues, ¿de dónde, David? Claro. Bueno, y hemos hablado sobre producción, hemos hablado de esfuerzo, comercio, ventas. Y bueno, vamos a hablar un tema más o menos relacionado a ello, David. Ventajas de formar consorcios empresariales locales. Un consorcio. ¿Cuáles serían las ventajas, no, de formar un consorcio, no? Que sean locales. Claro. Porque, claro, al ser una empresa, digamos, David, usted tiene una empresa, se dedica a un rubro específico. Yo tengo otra empresa, tengo otro rubro similar quizás. Podemos formar un consorcio. Y quizás podemos tener mayores ventajas, ¿no es cierto? Pues hay que hacerlo, pues. Hay que ser nosotros mismos también. Bueno, hagámoslo. Hay que hacer otro consorcio. Un consorcio. Claro. Y vamos a hablar justamente sobre este tema, sobre las ventajas de formar consorcios empresariales locales. Y estamos en comunicación telefónica con Pilar Gillo, gerente del programa de fortalecimiento y acompañamiento empresarial. Pilar, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenida al informativo Huillaricuy. Hola Javier, ¿cómo estás? Buenos días, un gusto saludarlos. El gusto para nosotros, Pilar, y gracias por aceptar esta entrevista. Pilar, ¿qué es un consorcio empresarial? Arranquemos con esa pregunta. Ok, gracias. Sí, es una pregunta muy importante que probablemente muchos empresarios se la hacen aquí en el entorno de las Bambas. Un consorcio empresarial es cuando uno o más empresas deciden trabajar juntas para ofrecer un servicio o desarrollar un proyecto, que quizá por separado sería muy difícil lograr. Por ejemplo, pensemos en algo sencillo, ¿no? Una sola mano puede cargar poco peso, pero varias manos organizadas pueden mover algo mucho más grande. Lo mismo ocurre con las empresas. En minería, muchas veces los contratos exigen experiencia, seguridad, equipo, personal capacitado o capacidad financiera. Una empresa pequeña sola puede tener limitaciones, pero varias empresas organizadas pueden complementarse y competir mejor. Perfecto. En todo caso, ¿estas son las principales ventajas para las empresas locales? Por supuesto, Javier. Claro, y cuéntanos, de hecho que muchas personas podrían pensar si me asocio o voy a perder mi empresa, ¿eso puede ocurrir?
Bueno, no necesariamente. Es un temor muy común, pero es importante aclararlo. Un consorcio no significa dejar de ser dueño de tu empresa. Cada empresa mantiene su identidad y autonomía. Lo que hace más bien es colaborar con otros para objetivos mucho más específicos. Es como una comunidad de trabajo, ¿no? Cada uno conserva lo suyo, pero se unen para lograr algo más grande. Y una consulta, por ejemplo, si hay varias empresas, digamos, tienen un rubro, o sea, varias personas que tienen vinculadas a un rubro, o sea, ellos se pueden unir en un consorcio. Por supuesto, de manera complementaria. Pueden unirse empresas del mismo rubro para hacerse mucho más fuertes o empresas de distintos rubros para complementar servicios. Por ejemplo, a ver si pongamos un ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, y a gente que esté vinculado, digamos, a la gastronomía, ¿no? Hay una persona que tiene, digamos, o un grupo de personas que tiene su restaurante, otra persona que maneja, digamos, el tema ya de marketing, otra persona que maneja, digamos, el tema de transporte. O sea, estas personas se pueden unir y formar un consorcio. Dependiendo del servicio al cual quieran acceder, estos servicios forman parte del paquete solicitado, por supuesto que podrían unirse. Por ejemplo, un servicio de alimentación o catering, ¿no? Va a requerir o tiene la necesidad de poder transportar sus alimentos o los servicios que va a brindar hacia donde se encuentran sus clientes. Claro. Entonces significa que sí podrían unirse estas dos empresas a pesar de que trabajan en rubros totalmente diferentes. Perfecto. ¿Y qué gana una comunidad cuando sus empresas locales, o sea, con sus empresas locales? Cuando una comunidad o las empresas de las comunidades se consorcian, lo que generan es mejorar su capacidad de competencia o competitividad frente al cliente. Por otro lado, generan mano de obra local. Los ingresos económicos que se generan a través de todos estos servicios se quedan dentro de la localidad, lo que significa que es un mayor progreso, un mayor desarrollo para la comunidad. Perfecto. Entonces, el generar un consorcio tiene muchas ventajas, ¿no? Como usted lo indica. Por supuesto, por supuesto. Más aún en un escenario como el nuestro, en el que hay muchísimas empresas, unas pequeñas, otras grandes, y sin embargo los servicios o las oportunidades son escasas. Y sobre todo porque los estándares, que por ejemplo existe la MINESA, no todas las empresas están alineadas o han logrado ese nivel de desarrollo. Claro. Lo que significa, por ejemplo, si hay una empresa que logra esos estándares y se consorcia con una que no ha logrado, es mucho más ventajoso para esa otra que aún no ha logrado esos estándares, que sus socios sí. Perfecto, muy bien, muchísimas gracias. De hecho que esta información lo vamos a ampliar en adelante, pero es importante, ¿no?, que la gente pueda saber de cuán importante es un consorcio empresarial, ¿no? Cuáles sus ventajas, o sobre todo las principales ventajas. Y eso es importante que la gente pueda saber, ¿no? Y sobre todo, como usted decía, pues estamos en un lugar en el que prima sobre todo el tema del sector de minería y dar una variedad sobre todo en servicios y que estos dineros o esta inversión pueda quedar también en beneficio de las comunidades es buenísimo. Por supuesto, así es, Javier. Ok, muchísimas gracias por la entrevista. De hecho que estaremos en el transcurso de la semana también para seguir hablando sobre esos temas. Nada, muchas gracias. ¿O algo más que decir, por favor? Perfecto, no, muchísimas gracias a ustedes por hacer estos espacios tan importantes en el cual podemos brindar información a la población. Ok, muchas gracias, que tenga buen día. Buen día para todos. Perfecto, buenos días. Muy bien, 7 de la mañana con 45 minutos y hay una noticia, amigos, de hecho que está circulando a nivel nacional y se ha hablado bastante, es sobre este tema del indulto, ¿no?, al presidente o al expresidente Pedro Castillo, así es. El presidente Balcázar, el actual presidente Balcázar, sobre eventual pedido de indulto a Pedro Castillo, ¿sabe lo que dijo?
no puedo adelantar nada. Es lo que dijo el actual presidente de la República, ¿no? El jefe de Estado señaló que hasta el momento no ha llegado a ninguna solicitud de indulto y que si iría al sector correspondiente para su evaluación. Bueno, el presidente José María Balcázar manifestó que no puede adelantar nada sobre un posible indulto al expresidente Pedro Castillo, pero recordó que una primera ocasión de pedido presentado fue declarado inadmisible. ¿Sabe lo que dijo para cerrar? Y ya tenemos una comunicación telefónica, el actual presidente de la República. Nosotros hemos declarado por primera vez que no es admisible el pedido del expresidente Castillo. No conozco ahora la solicitud, no conocemos si lo habrá acompañado o no los recaudados, es decir, los requisitos que requiere un indulto desde un punto de vista legal y constitucional. De tal manera que yo no puedo adelantar nada mientras no tengamos en la mesa y vaya al sector correspondiente para ser atendido, señaló el mandatario desde la ciudad de Iquitos, de la región Lo que Loreto. tiene que pasar es que primero sentencien a Pedro Castillo. Tiene que tener una sentencia firme, recién a partir de ahí un presidente puede dar un Claro, indulto. ahorita es adelantar, pues, ¿no? No, claro. Es adelantar opinión. Está pues. en un proceso. Sí, pues. Está en un proceso. Y está bien, y está bien lo que dice pues el actual presidente, ¿no? O sea, que vaya por el canal correspondiente, ¿no? Y ojo, las potestades que tiene cualquier presidente, o sea, no puede ser, digamos, a X persona, a cualquier persona, claro, a quien se le dé la gana. Así es prácticamente esto, el tema del indulto, a quien se le dé la gana. Él dice, ya, indulten a tal persona, y lo indulta. Y sí. Claro, porque es un poder que tiene él, pues. Sí, ¿no? es un poder que se le ha dado con la Constitución Pero del 93. Tiene que tener un poder con mucha responsabilidad también. Definitivamente. Dice, ¿no? Perfecto, 7 de la mañana con 46 minutos. Vamos a nuestro espacio de nutrición. Estamos con Charlotte a través de la línea telefónica. Charlotte, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenida al informativo Huillaricui. Muy buenos días, chicos. Gracias por brindarnos este espacio para podernos comunicar con las comunidades. La hora de la nutrición es importante, Charlotte, ¿eh? La nutrición es importantísimo y sobre todo para los chicos de comunicaciones que necesitan ya estar en forma, ¿no? Así es fundamental. Adelante, Charlotte, te escuchamos. Muy bien, hoy vamos a hablar de 3 alimentos importantísimos llamados superalimentos, de la quinoa, la cañigua y la kiwicha. Son proteínas de alto valor nutricional que sí o sí debemos de incluir en nuestra dieta, ¿no? Vamos a conversar sobre estos alimentos andinos, ¿no? Que se han utilizado desde hace mucho tiempo, pero que ahora son reconocidos por todo el mundo, ¿no? En muchos países se consideran superalimentos, son utilizados hasta para viajar al espacio en barritas de cereal, ¿no? De kiwicha. Entonces son granos andinos que nos ayudan a tener fuerza, mejor salud. Aparte son importantísimos para la alimentación de niños, jóvenes, adultos, personas mayores, ¿no? Cuando conversamos acerca de que hay que iniciar un proceso de dieta, ¿no? Alimentos saludables, a veces me dicen, ¿pero qué voy a comer? Si yo no voy a comer arroz, no voy a comer pan, ¿qué voy a comer? La quinoa, por ejemplo, es una de las opciones que tienen carbohidratos y a su vez tienen fibra y también tienen proteína. Entonces son muy aconsejadas cuando iniciamos un proceso de dieta, por ejemplo, ¿no? Para poder cuidarnos de los triglicéridos, de la glucosa elevada, la quinoa es este superalimento fundamental. Entonces, ¿por qué son importantes estos 3? Por sus proteínas, porque al ser también unos cereales, o sea, contener carbohidratos, contienen proteína y una proteína de alto valor. ¿Qué significa de alto valor? Que tu cuerpo lo va a aprovechar en gran manera la cantidad de proteína que contiene, ¿no? No como otros alimentos, de repente, en el caso de las menestras, que al tener mayor cantidad de fibra, no se aprovecha tanto su proteína. En el caso de la quinoa, la kiwicha, la cañigua, sí se aprovecha esta proteína. Entonces, ¿por qué es importante la proteína y por qué es importante que los alimentos tengan proteína? ¿Por qué? Porque va a ayudar al crecimiento de masa muscular, ¿no? Fortalece el músculo, fortalece las defensas y también aporta energía, como les decía, es un cereal, entonces tiene carbohidrato para yo poderme desarrollar en mis actividades diarias al inicio del día, ¿no? Por eso que en el desayuno, por ejemplo, tomar una taza de quinoa, de cañigua, de kiwicha, es importantísimo para arrancar bien el día y ya no necesitaría consumir pan. ¿Por qué? Porque mi carbohidrato, incluso con proteína, ya lo estoy consumiendo a través de la quinoa, la cañigua, la kiwicha. Entonces, aparte, tienen hierro, que ayuda a prevenir la anemia, tiene calcio para fortalecer huesos y dientes,
fibra, como les decía, eso nos ayuda a tener una buena digestión, y también vitaminas y minerales, obviamente, que va a favorecer al organismo, ¿no? En el caso de la quinoa específicamente, es uno de los cultivos más importantes de acá de la zona, ¿no? En los Andes se cultiva gran cantidad de quinoa, y gran cantidad de quinoa también es exportada, ¿no? ¿Por qué? Por esta calidad nutricional que les mencionaba, porque es de fácil digestión, y algo que no sé si habrán escuchado, pero se habla mucho de las dietas que no tengan gluten, que no puedo consumir gluten, que soy alérgico al gluten. Entonces la quinoa no tiene gluten, entonces puede ser utilizada en estas dietas. ¿Por qué? Porque es de fácil digestión y no tiene el gluten que a muchas personas les causa hinchazón, escozor, ¿no? Problemas de salud. ¿Cómo la puedo consumir? En sopa, una rica sopa de quinoa, una mazamorrita de quinoa agregándole fruta, como bebida, como un guiso, ¿no? O en el desayuno de repente con leche. Entonces siempre la recomendación con la quinoa, que antes de cocinarla hay que lavarla muy bien, ¿no? La quinoa contiene un componente que se llama saponina, que ayuda a protegerla, ¿no? De que de repente vayan a algunos insectos, invadirla, etcétera. Pero ¿qué tengo que hacer yo al momento de cocinarla? Lavarla bien, bota como una espumita, seguirla lavando hasta que ya no me bote ningún tipo de espuma. Eso quiere decir que ese componente que se llama saponina lo he eliminado. Entonces, importantísimo ese dato antes de cocinar la quinoa, lavarla varias veces para quitar ese sabor amargo, ¿no? Ese componente que les mencionaba. Luego tenemos a la cañigua. La cañigua es un alimento que es muy resistente al frío, por eso crece muy bien en esta época, ¿no? Del año, y obviamente está a fácil disposición, ¿no? Es un cereal, es un grano que tiene gran cantidad de hierro, ¿no? Importantísimo para combatir la anemia. Nosotros seguimos en debe con el tema de la anemia. Los porcentajes en Apurímac son de alrededor del 40-45% aún de anemia infantil. Entonces, importante darle cañigua a nuestros hijos en las loncheras, en el almuerzo, en la cena, para poder prevenir esta enfermedad, ¿no? Ayuda a mantener la temperatura corporal, ¿no? Sobre todo en estas épocas de frío. Por eso es importante tenerla en nuestro menú del día. ¿Cómo la puedo consumir? Con igual casi que la quinoa, la harina en mazamorra, bebidas calientes, incluso galletitas, panes, ¿no? Tratar de no usar la harina normal de trigo y tratar de usar esta harina de cañigua, que es mucho más nutritiva, ¿no? Y obviamente me va a ayudar a prevenir enfermedades. Esta no necesita lavarse como la quinoa, la podemos utilizar de manera normal, no tiene ningún componente que tenga que eliminar. Y en el caso de la kiwicha también es conocida, pues, ¿no? Como el amaranto andino. También tiene gran cantidad de proteína de muy buena calidad, aporta calcio, fósforo. También recordemos que adicional al tema de la anemia tenemos un debe en el tema del crecimiento, ¿no? Hay mucha baja talla en nuestros niños, entonces es importantísimo el aporte de calcio, y a través de la kiwicha podemos asegurarlo. Calcio y fósforo, ¿no? Entonces ayuda a que nuestros niños se puedan desarrollar bien, y en el caso de los adultos, a fortalecer, ¿no? Porque recordemos que si ya estamos entrando de repente a este punto de ser adultos mayores, puedo tener el tema de fracturas, ¿no? Fracturas de cadera, fracturas de huesos que me pueden imposibilitar el movimiento, y que a su vez van a hacer que ya la persona deje de hacer sus actividades y lamentablemente pues pueda caer en una depresión, en un tema de soledad, ¿no? Y ya no de repente dejarnos por el tema de salud, sino por un tema más psicológico. Entonces es importante que las personas adultas también consuman alimentos de calidad para poder fortalecer sus huesos. ¿Cómo la pueden consumir? En barritas energéticas, también como bebida mezclada con leche, ¿no? En tortilla, de repente en ensaladas, ¿no? Se hace casi igual que la quinoa, ¿no? Y la puedo hacer pues en sopa, en mazamorritas, en bebidas, y no va a haber ningún problema. Entonces, el mensaje final para nuestros oyentes es que hay que revalorar nuestros alimentos andinos, no son parte de nuestra identidad y aportan mucho en nuestra salud, ¿no? A veces buscamos productos de fuera, que no están en temporada, y tenemos estos alimentos que están en nuestras chacras, que son muy nutritivos, que son resistentes al clima,
¿no? ¿Y qué debemos de consumir? No consumir quinoa, cañigua, kiwicha ayuda a mejorar la alimentación de la familia, previene desnutrición, previene anemia, fortalece no solamente a niños y adultos, sino también a estas mujeres en edad fértil, es importantísimo, y algo fundamental es valorar nuestros productos locales, ¿no? Darle ese valor que realmente tienen, ya sea nutricional, ¿no? Y también, pues, el que pueda crecer en nuestras zonas. No sé si tengan alguna duda, chicos. No, muy interesante, Charlotte. Y justo con David internamente conversábamos el hecho de aprovechar, ¿no?, los productos que tenemos a la mano y que no son procesados, ¿no?, como es la quinoa, la cañigua, la kiwicha, que también se produce aquí en nuestra provincia. La maca. También, claro, ¿no?, que son proteínas de alto valor. Charlotte, te agradecemos. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Gracias a ustedes por escucharme. Muy bien, 7 de la mañana con 57 minutos. Se viene, David, el primer festival de camélidos sudamericanos. Esto en el distrito de Chalhuahuacho. Tenemos las famosas vicuñas, ¿no? En Choaquere, aquí en Chiñahui también. Chacu de Vicuñas. Chacu de Vicuñas, sí. Bueno, y cuando hablamos de camélidos tenemos que hablar también, pues, de la llama, de la alpaca y otros más, ¿no? Así es. Tenemos comunicación telefónica. Sí, justamente para conversar de este tema. Aló, buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Aló, buenos días, señores de Radio Surpuy. Al saludarles a todos los que trabajan en Radio Surpuy. Bueno, papá, ¿cuál es tu nombre? Discúlpanos. Soy Wilfredo Juruchipane. Wilfredo, se viene este primer festival de camélidos sudamericanos. Ya tenemos información, a ver si lo compartimos con la población fundamentalmente interesada en la crianza de los camélidos sudamericanos aquí en el distrito de Chalhuahuacho. Sí, justamente eso quería coordinar con ustedes. Más bien, muchas gracias por darme esa oportunidad de salir al aire. Nosotros somos parte de organizativa, y ahorita el que quería pasar es al ingeniero residente para poder explicar y también decir todas las cómo se va a llevarse todo, ¿no? Yo soy el vicepresidente de parte organizativa. Perfecto, Wilfredo. Si es necesario, ¿te parece? Pactamos una entrevista para el día de mañana para conversar a más detalle sobre el tema, ¿te parece? Está bien, sí, está bien. Perfecto. Señor Javier. Wilfredo, en primera instancia, la actividad se desarrolla el próximo miércoles 20, si no me equivoco. Sí, el día miércoles 20 de mayo se lleva la actividad allá en Chocoyo. También invitarles a todos los que tienen camélidos en ámbito estatal de Chalhuahuacho, ¿no? Y también ese día, ojalá que nos acompañe a todos los productores de camélidos del distrito Chalhuahuacho. Seguramente, Wilfredo, va a haber diversos concursos en relación a productores de camélidos sudamericanos, seguramente a razas, incluso la propia fibra, entre otras actividades. ¿Te parece? En todo caso, Wilfredo, el día de mañana estamos conversando a más detalle sobre este primer festival de camélidos sudamericanos. Un favor, ¿a qué hora sería eso? Bueno, por interno, ¿te parece? Coordinamos. Listo. Perfecto. Listo, muchas gracias. Wilfredo, te agradezco, muchas gracias, muy buenos días. De igual manera, muy buenos días.
8 de la mañana con 00 minutos. Vamos con con la información. Ya estamos, vamos con deportes. Vamos con deportes. Sí, ya se viene en unos instantes Gonzalo Huirse para continuar la programación del informativo Uyaricuy. Hay bastante información deportiva. Se viene la fecha. Bueno, ¿cuántas fechas quedan? Quedan tres fechas. Tres fechas. No me equivoco. Así es. Ya estamos con Gonzalo. Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. En Uyaricuy, Surfo y Deportes. Bueno, ahora sí estamos con Gonzalo Huirse. Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. ¿Cómo estás, David? ¿Cómo estás, Javier? Buenos días a todos los oyentes del informativo Uyaricuy. ¿Qué tal, Gonzalo? La información deportiva. ¿Cómo están ustedes, amigos? Lo noto un poco cansadito. Sí. ¿Qué pasó? Recién se está levantando, creo. No está produciendo. No me he levantado, sigo durmiendo. Este es un sueño. En la comodidad de su camita. No, digo de la sala, pues, Javier. O en la sala, no, en su cama. Estamos en el quinto sueño todavía. Quinto sueño. Se lo merece, Gonzalo, se lo merece. Disfrute. Más bien discúlpenos a nosotros por interrumpirte. Claro, por llamarle a estas horas de la madrugada prácticamente para hablar de deportes. Gonzalo, tenemos información deportiva. Adelante. Por supuesto, tenemos toda la información deportiva para hoy, 14 de mayo del año 2026. Y vamos a empezar desde luego con la Liga 1 y uno de los encuentros más esperados, digamos, o más vistosos para esta nueva fecha. Estamos hablando del partido que se va a realizar entre el Cienciano del Cusco versus el Alianza Lima. Les comento que Edwin Ordóñez va a dirigir el duelo crucial de Cienciano versus Alianza Lima en Cusco. La CONAR ya ha oficializado los ternas arbitrales para la fecha 15 del torneo de apertura y la elección también del jueves FIFA para el duelo en el estadio Inca Garcilaso de La Vega. Y bueno, se han encendido pues todas las redes por lo polémico que es este árbitro, ¿no? La 15ª fecha de este torneo de apertura ya ha encendido las alarmas en la Liga 1 tras la oficialización de las ternas arbitrales. El duelo entre Cienciano del Cusco y Alianza Lima es, bueno, siempre complicado y sobre todo en la altura del Cusco y se perfila como el escenario más electrizante del fin de semana. No solamente por lo que se está jugando, ni por lo que juegan ambos clubes que están arriba en la tabla de posiciones, sino también por esta polémica designación de Edwin Ordóñez como el juez principal, con el campeonato entrando en su recta ya más decisiva, y ya han designado pues a estos árbitros. La atención mediática se ha concentrado de inmediato en el estadio Inca Garcilaso de La Vega. Vamos a ver cómo lo hace Edwin Ordóñez. Esperemos que no se equivoque. Él va a ser el encargado de conducir las acciones en el campo de juego, una tarea bastante difícil, considerando pues la enorme presión que tendría este partido, porque como mencionaba, ambos equipos se encuentran arriba en la tabla de posiciones y el resultado de este partido va a mover sin duda alguna la tabla por ahí arriba, ¿no? En primer lugar está Alianza Lima, que no quiere perder estos 3 puntos, así que vamos a ver, ojalá se le ilumine el panorama al papá del Cusco en este encuentro. Creo que lo está pidiendo Universitario de Deportes, lo pide el Chancas también, que está por ahí abajo. Ojalá que Cienciano pueda trepar unos puntitos y le gane a Alianza Lima por el bien de todos los cusqueños. Nosotros vamos a estar muy atentos a este encuentro. Como les digo, es el partido más vistoso de esta fecha. El Cienciano versus el Alianza Lima. Cusco va a ser el encargado de recibir esta final, digamos, adelantada entre ambos encuentros. El partido va a ser este sábado 16 de mayo a las 5:45 de la noche, desde las 5:45 de la noche. Así que, no sé, amigos, si ustedes van a tener clases o no, pero yo no me perdería este encuentro por nada. Así que hay que separar ya el horario para ver el Cienciano versus el Alianza Lima. Vamos con más noticias en el plano local. Y ojo, Universitario de Deportes ya está contando con director técnico y le advierten a los merengues sobre Héctor Cooper. No había manera, dice, de terminar un entrenamiento vivo con este señor. El exjugador de Héctor Cooper, y que también pasó por Universitario, explicó su estilo de juego y cómo trabaja desde lo físico, catalogándolo como un entrenador que exige al máximo a sus futbolistas.
Bueno, recordemos que de forma interina Jorge Araujo, el Coco Araujo, estuvo de director técnico, no hizo mucho que digamos por el equipo merengue, puso el pecho nada más para no dejar solito al cuadro universitario, pero ahora ya entra Héctor Cooper, que fue elegido por la Administración de Universitario de Deportes para asumir la dirección técnica del primer equipo. Y en medio de las expectativas que hay por el arribo de Héctor Cooper, un exfutbolista que también pasó por Universitario en 1998, se trata de Gustavo Falachi, también salió campeón nacional, por supuesto, aquel año, contó parte de la experiencia que vivió con el entrenador, el argentino, en Lanús, allá por el 1996, y dijo que es un director técnico bastante exigente. Así que vamos a ver esta nueva temporada, esta nueva época, si se viene el tetra o no se viene el tetra con Universitario de Deportes. La U empató hace poco con el Sport Boys. Universitario va a volver a tener este fin de semana cuando reciba al Atlético Grau en el compromiso correspondiente a la fecha 15 del torneo Apertura de la Liga 1. Este encuentro es 15 de mayo desde las 8 de la noche y va a ser en el Estadio Monumental. Otro dato de la U que les doy también: hay posibilidades, ojo, ya lo han confirmado algunos medios, pero todavía no ha salido el comunicado oficial de que Chemo del Solar llegue a Universitario de Deportes. ¿Qué hay atrás de todo esto? Bueno, el principal de todos es el arriba de Héctor Cooper. Indican que Chemo y Héctor Cooper ya han trabajado anteriormente, ya se han visto las caras, ya se conocen. Entonces todo indicaría que de alguna manera José Guillermo del Solar pueda de alguna forma asumir la gerencia deportiva de Universitario de Deporte. Una buena noticia para algunos hinchas, otra mala también para los que no lo quieren a Chemo del Solar. Sin duda alguna no se discute pues el hinchaje que tiene Chemo del Solar y todo lo que hizo en su momento por el cuadro merengue. Vamos a esperar todavía para que den el comunicado oficial si Chemo del Solar asume pues la gerencia deportiva de Universitario de Deportes. Nosotros acá tenemos la lista de los partidos para este fin de semana. Mañana el Fútbol Club Cajamarca va a recibir al Sporting Cristal a las 3 de la tarde. Universitario de Deportes también mañana recibe al Atlético Grau a las 8 de la noche. El sábado, Melgar de Arequipa está recibiendo al Sport Huancayo. El sábado también Juan Pablo II recibe Alianza Atlético. El sábado a las 5:45 de la tarde, el Cienciano del Cusco va a recibir a Alianza Lima, al puntero. Todos somos ciencianos, ¿no? Ahora, Sport Boys recibe al Cusco Fútbol Club el sábado 16. El ADT el domingo se enfrenta al Comerciantes Unidos a las 11 de la mañana. El Deportivo Garcilaso, el Vendaval Celeste, este domingo juega a la 1:15 de la tarde frente al UTC de Cajamarca. Y cerramos esta jornada número 15 con el encuentro entre Chancas versus el Club Deportivo Moquegua, este domingo a las 3:30 de la tarde. Se va a mover sin duda alguna la tabla después de estos encuentros. Nosotros vamos a estar muy atentos. Entre otras noticias, amigos, la Conmebol ha anunciado una apertura de expediente disciplinario al Sporting Cristal. Ojo, lo estaría multando con alrededor de $10,000. Al parecer, se acusan los rimenses de incumplir el artículo 7.3.4 del Manual de Clubes de la Conmebol. Este apartado fija distintos criterios para la conferencia de prensa posterior al encuentro, entre ellos el orden de participación, el tiempo para presentarse en la sala de conferencias y otros aspectos. Bueno, la sanción que estarían afrontando es de $10,000 aproximadamente por no comparecer a la conferencia, y si se tratara de una presentación tardía, la comisión disciplinaria será la encargada de determinar la penalidad correspondiente. Hay unos estatutos que se tienen que cumplir en la Conmebol y al parecer el Sporting Cristal no ha cumplido, así que va a tener que pagar esos $10,000. Vamos con más noticias para todos ustedes. El Estadio Nacional, bueno, ha sufrido un deterioro considerable a raíz de los conciertos que se hacen. Nosotros sabemos, muy aparte de los eventos deportivos, también se hacen otro tipo de eventos y sobre todo los musicales que deterioran muchísimo el césped del Estadio Nacional. Su recuperación estaría para fines de mayo, indican. Ojalá se pueda cumplir para que también podamos asistir a este estadio, a los diferentes encuentros deportivos. Hoy, amigos, está jugando el Real Madrid
Madrid versus el Real Oviedo a las 2:30 de la tarde. Esto por la Liga Española. También al mediodía va a jugar el Valencia versus el Rayo Vallecano, y a la 1 de la tarde el Girona versus Real Sociedad. Esos son los partidos de la Liga Española para hoy, amigos oyentes. Y bueno, ya se viene próximamente también lo que es la Copa Sudamericana, donde el Cienciano del Cusco también está teniendo una muy buena participación. Está primero en el grupo B. Ojo, el Cienciano se puede repetir la historia, está con 7 puntos en su grupo, en el grupo B, donde está también Puerto Cabello, el Juventud y el Atlético Mineiro. Ojalá el Cienciano pueda repetir pues aquella histórica participación donde salió campeón de la Copa y de la Recopa. Bueno, Universitario de Deportes también está participando en lo que es la Copa Libertadores. No le va muy bien al cuadro merengue, está a tercer lugar. No pudo de alguna manera ganar los partidos que debió ganar en casa, y eso le está pasando factura a Universitario de Deportes. Pero todavía faltan 2 fechas más. Ojalá puedan clasificar a la siguiente etapa, ojalá. Y bueno, hablando de fútbol internacional también, continúan los dimes y diretes en el Real Madrid, porque hubo una pelea, ¿no? Hubo una pelea ahí interna, y ya han salido algunos directivos a decir que esto es de todos los días, que los chicos siempre se pelean, pero que ha habido por ahí un traidor, que es el que ha dicho o ha ido con el chisme de que se han peleado dentro del cuadro madrilista. Salió incluso el mismo gerente deportivo a indicar que esto es de todos los días, ¿no? Que no tiene por qué afectar. Lo que sí afecta es que desde dentro, desde sus jugadores, salga esta noticia al exterior para tratar de desestabilizar al Real Madrid. Y tenemos un dato adicional: los descartados para este Mundial 2026. Recordarles, ya se viene el Mundial de Fútbol, los descartados para el Mundial 2026. Estamos hablando, por ejemplo, de Rodrigo, que sufrió una rotura de ligamentos en marzo y quedó automáticamente descartado. A este caso se suma el inglés Jack Grealish, afectado también por una fractura. Y estamos hablando también de Juan Foyt, de Valentín Carboni y Joaquín Panicelli, que sufrieron roturas de ligamento cruzado. Una pena por los jugadores que se van a perder pues el Mundial. Lamine Yamal también es uno de los casos más mediáticos, porque ha sufrido una rotura muscular de grado 2 en el bíceps femoral y estará entre 6 y 8 semanas fuera. A pesar de ello, los españoles confían que podría llegar al Mundial. Otro también es Eder Militao, que también está viéndose si se puede recuperar después de su lesión. 8 de la mañana con 13 minutos, amigos. Esa es la información deportiva. Vamos a estar atentos al partido del Cienciano versus Alianza Lima. Ojalá puedan soltar su score por ahí. Todos nos ponemos la camiseta roja para alentar al papá del Cusco. Adelante, amigos en cabina. Gracias, Gonzalo. Muchas gracias por la información deportiva. Lo que se viene, partidazo el fin de semana entre Alianza Lima y el Cienciano del Cusco. Muy bien, ahora es importante, 8 de la mañana con 13 minutos. Vamos a continuar con la programación el día de hoy. Vamos a tratar de comunicarnos con nuestra compañera Liz Aldívar para continuar con más información a través del informativo Huillarico. Liz Aldívar ya está en unos momentos lista para poder iniciar con la información. 8 con 13 minutos, regresamos después de una pausa. Un abrazo, un saludo grande de parte de tu Huayquicha, Gualberto Apaza y Suerte Imperial del Cusco. Queremos saludar a Radio Surfoy, a toda la gente de Chalhuahuacho, la gente de Cotabamba, la gente de Apurímac, escucha Radio Surfoy. Un abrazo grande de parte de tu Huayquicha, Gualberto Apaza. Muchísimas gracias. Distrito de Cotabambas inicia la construcción de su moderno centro cívico gracias al convenio marco con Las Bambas.
se puso en marcha la construcción del centro cívico en el distrito de Cotabambas. Un importante proyecto cofinanciado por Minera Las Bambas y la Municipalidad Distrital, en el marco del convenio suscrito entre ambas instituciones en beneficio de la población. El proyecto contempla la edificación de un moderno local de 3 niveles, con una extensión de 864 metros cuadrados y una inversión superior a los 8 millones de soles. La obra se ejecutará en un plazo estimado de 210 días calendario. Lucio Truyenque, alcalde del distrito de Cotabambas, manifestó. También agradecemos esto a Las Bambas por darnos este convenio marco, y también nosotros ponemos una parte porque no solo cuesta los 7.300.000, sino cuesta un poco más, casi cerca de 9 millones, y nosotros estamos poniendo parte también de nosotros. Pero al margen de esto, esta ejecución del centro cívico va a ser un impacto para nuestro distrito de Cotabambas. Nosotros agradecemos a todos y a la población de Cotabambas y a todos ustedes de Las Bambas, te agradecemos. Este nuevo espacio permitirá mejorar la atención a los ciudadanos y fortalecer la gestión institucional. Además, su ejecución viene generando empleo local y dinamizando la economía, reafirmando el compromiso con el desarrollo de Cotabambas. En Las Bambas seguimos haciendo minería para el progreso. En Huillaricuy. Uy, la hora es importante, 8 de la mañana con 16 minutos. Continuamos aquí en la programación. Bueno, ya estamos en comunicación telefónica con Liz Saldívar. Liz, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días, David. ¿Y qué tal esa sorpresa de visita a la cabina de Radio Surfuy? Qué bueno, nos alegra, Davidcito. Como tiene que ser, Liz Saldívar. Gracias. Como tiene que ser, como siempre. ¿Cómo vamos con la información, Liz? Bien, ahí ya tenemos ya entre manos. Saludos para Javier, saludos para ti y también, por supuesto, para todos nuestros oyentes. Ya estamos jueves, 14, medio mes, qué rápido pasa. Y en unos días despedimos mayo. No, se nos va... ¿Qué hiciste mayo, David? El mes de mayo, o sea, se nos va a ir volando. De hecho que mayo, pues, un mes de Día de la... A propósito, nuevamente... Feliz Día de la Madre, aunque unos días ya pasaron, una semana, ¿no? Pero me imagino que te hayas disfrutado, hayas pasado bien, ¿no? Uy, claro que sí, como tiene que ser. Claro, como tiene que ser, con todo. El Día del Padre se viene, ojalá que en algún momento ya podemos celebrarte también a ti, Por supuesto, padre de todo, ¿no? Ay, mis hijas, ojalá ya te animes. Mis hijas me están esperando en casa. Ojalá. Mis hijas ya de mis hijas de 20 y tantos años. Eso. Bueno, Davidito, tenemos ya los diarios para compartir. Ajá. Perfecto. Vamos con los diarios. El diario El Pregón, el diario de Apurímac, para hoy jueves 14, en su portada, mucha atención. Basta de mesidas. Gremios acatarán, dice, hoy paro de 48 horas. Diversos gremios y organizaciones sociales de Abancay iniciaron en todo caso desde 00 horas de hoy justamente un paro preventivo de 48 horas, medida que se prolongará hasta mañana viernes 15 de mayo. Vamos con otra información. El diario El Pregón, no hubo prisión preventiva. Conductor ebrio sigue libre tras muerte del profesor Crisólogo Paniagua y familia pide justicia. Por otro lado, en este mes de mayo, UTEA recibe a investigadora argentina para estancia académica internacional a través del programa CRISCOS. También en este diario, Empleo Temporal y Progreso inician mantenimiento integral de la plaza en Soñacancha con el programa Yancaso. Vamos con otro diario de nuestra región, el diario El Chasqui, Apurímac para el Mundo. Mucha atención, entrarán en circulación para beneficio de miles de jóvenes. UNAMBA fortalece movilidad estudiantil con estreno de moderno flota. Ya era hora.
Y gracias, de hecho, las dos universidades de nuestra región reciben también pues una parte del canon, de regalías, por ahí creo que es el 5%, ¿verdad? Entonces, este dinerito que está ingresando definitivamente a través de este pago de impuestos de Minera Las Bambas también está favoreciendo a nuestros jóvenes en estas dos universidades de nuestra región de Apurímac. Qué bueno. Y bueno, la Universidad justamente Nacional Micaela Bastidas de Apurímac ha presentado ya sus nuevas unidades de transporte para fortalecer el servicio estudiantil. La adquisición incluye buses y una motocicleta administrativa. Autoridades y estudiantes destacaron el impacto en seguridad, comodidad y gestión institucional. Mientras tanto, este diario El Chasqui también nos trae en su portada: en Tapairihua, agricultores reciben asistencia técnica del proyecto Los Chancas y la Dirección Regional Agraria. En Abancay, UTEA recibe a la investigadora argentina para una estancia académica a través del programa CRISCOS. En Chalhuanca, 3 heridos deja volcadura de vehículo en la vía Quilcacasa. Vamos con más diarios de circulación regional y nos vamos hasta la región de Cusco. Está el diario El Cusco en su portada para hoy, para el partido cienciano Alianza Lima, que se protagoniza pasado mañana en el Coloso de Cuatro Torres. Deben implementarse estrictas medidas de seguridad en la urbe, indica. Cientos de hinchas de los blanquiazules llegarán a la ciudad imperial desde mañana y desarrollarán pues diversas actividades como banderazos y marchas. Un partido de fútbol no debe poner en riesgo a la población y para evitar eventualidades es mejor la prevención con medidas coordinadas. Ojalá que las autoridades ya se pongan pilas en ello, ¿ah? Varios distritos de la región de Cusco en situación de alto riesgo por incendio forestal. Acaba de irse la lluvia, o bueno, todavía ni siquiera por completo, y ya estamos muy preocupados con el tema de incendios forestales que se vienen seguramente en los próximos semanas y meses. Autoridades deben implementar las acciones frente a este problema que recurrentemente se registran desde el mes de junio. Se tienen que tener todos los sistemas preparados para enfrentar estas eventualidades. Mientras tanto, este diario Parte Superior nos trae en su portada: entidades internacionales del clima advierten que Perú soportará un niño Godzilla, dice. Mientras tanto, Municipalidad de Huanchaja reconoció como su alcaldesa vitalicia a la Virgen de Fátima. 8 de la mañana ya con 22 minutos. Más información, el diario El Sol para hoy, jueves 14. Nevadas y frío afectan a pobladores de Espinar. En los últimos días, la provincia de Espinar enfrenta una crítica situación climática tras registrarse lluvias de fuerte intensidad, nevadas y un descenso extremo de la temperatura. Hallan sin vida adolescente reportada como desaparecida en Calca. Una pena realmente y una tragedia para la familia por el deceso de esta adolescente. Alertan presunto comercio ambulatorio dentro de la ciudadela de Machu Picchu. Multan con 118,000 soles a Real Plaza por negligencia ante agresión a menor. 8 con 23 minutos y nos vamos hasta Arequipa. También nos trae en su portada el diario El Correo. Debe 7,000 soles por papeletas de tránsito desde 2014. Gerente infractor. ¿Qué tal? ¿Qué tal ejemplo? Flamante funcionario municipal Alejandro Maldonado dice que se olvidó de pagar. Bueno, eran nada más 7,000 solcitos, se me olvidó que tenía multas, pero que las pagará ahorita mismo lo pago, dijo él. Bueno, pero ahí va pues el ejemplo justamente de los funcionarios, ¿no? Vamos con más información y nos vamos con los diarios de circulación nacional para hoy, jueves 14 ya de mayo, 8 con 24 minutos. El diario El Comercio en su portada: candidata de JP detenida por red de extorsiones. Ahora busca ser tenienta alcaldesa de La Victoria. ¿Qué le parece? Se trata de Juliana Carbonell, quien también postuló para diputada. Fue inscrita por el partido que lidera Sánchez.
como precandidata a regidora número 1 del distrito. Peritajes contables revelan que la presunta integrante de los pulpos de la Victoria gestionaba la caja chica y grande de banda que recaudó más de 63,000 solcitos. ¿Qué le parece? Ella misma podría ser autoridad seguramente acá en el Perú. Solo en el Perú pasa. Balcázar dice que indulto al golpista Castillo dependerá de la solicitud correspondiente. Mientras tanto, la República en su portada, los crímenes del pacto corrupto, congresistas de Podemos, vendía puestos públicos en Ucayali. Fiscal investiga a Francis Paredes, colaboradores por, dice, infiltrar las oficinas de Salud INPE y Cultura en la región Ucayali para direccionar contratos, cobrar por asignación de cargos públicos. En un operativo contra los operadores del Oriente fueron allanados los domicilios justamente de 11 presuntos cómplices, entre ellos de una hermana de la parlamentaria Rosa Paredes Castro. Así está la información para hoy. Mientras tanto, estudiantes de la PUC y San Marcos piden transparencia, y bueno, en realidad lo que están pidiendo también es a la no reelección de rectores. En gestión, ¿qué nos trae para hoy? 8:26. Cobre alcanza récord y presiona baja del dólar en el corto plazo. Metal escaló a 6.39 dólares la libra en la bolsa de Londres, un máximo histórico por restricciones en la oferta ante problemas de suministro en Medio Oriente y alta demanda. Alza de la cotización del commodity hace retroceder al billete verde a 3.41, pero volatilidad cambiaria, puede resurgir por la incertidumbre electoral. Parte superior de gestión, Suiza apostará por oro peruano y cerraría acuerdos en el MINEM. Mientras tanto, también el diario Gestión este mes será clave para decidir siguientes pasos del Puerto Corío. Vamos con otro diario, Perú 21, 8:27. Keiko Fujimori plantea al Jurado Nacional de Elecciones que organice 3 debates entre los dos partidos que pasan a la segunda vuelta. La hora de los debates. Deben debatir entre candidatos a presidencia, aspirantes a la presidencia y entre los equipos técnicos. ¿Podría ser? Yo estoy de acuerdo, El hermano de Roberto Sánchez, mientras tanto, dijo que perdió los libros de actas de Juntos por el Perú. Lo ha perdido, se perdió y punto, desapareció, y ya todo lo demás quedará así. Vamos con otro diario, El Peruano. Presidente encabezó Consejo de Ministros en Iquitos. Ejecutivo acuerda impulsar polos de desarrollo amazónico. Priorizarán infraestructura y servicios esenciales a fin de cerrar brechas en Loreto, Ucayali y Madre de Dios. Aprueban financiamiento para 13 proyectos en distritos de Pataza, Napo y Soplín en la región Loreto. Mientras tanto, también este diario en su portada adjudican 3.276 millones mediante obras por impuesto. Reconocen aporte de El Peruano al desarrollo. Xi Jinping y Trump se reunirán en Beijing. Así están los diarios de circulación regional y nacional. Nos vamos con el diario El Correo. Mañana se cumple el plazo para que máxima instancia electoral proclame resultado el Jurado Nacional de Elecciones con fecha de vencimiento. En cómputo ya se ve el 99.94%. Roberto Sánchez supera a Rafael López Aliaga por más de 20,000 votos, pero no hay información sobre anunciada auditoría ni respuesta a los reclamos de Renovación Popular por graves irregularidades que afectaron la votación.
Así está, mientras tanto el ausentismo creció entre el 5% y 10% respecto a 2016 en 19 distritos con tardanza en instalación de mesas. 8:30. Le ponemos punto final. Conmigo nos reencontramos 9 de la mañana en La Chambita. Tupananchis-Cama. Perfecto, Lisbeth. Tupananchis-Cama, hasta las 9. Gracias. Gracias, Javier. Amigos oyentes, 8 de la mañana con 30 minutos, llegamos a la parte final del informativo Huillaricui, reiterando este llamado a toda la población. Amigos oyentes, Taitamamacuno, fundamentalmente padres de familia, que estamos a cargo de menores de edad en casa y también adultos mayores. Por favor, a cuidarlos. Este tema de las heladas, las bajas temperaturas prácticamente ya ha comenzado y va a comenzar aparentemente con bastante intensidad, y desde nuestro medio de comunicación nuestro llamado es que a que todos nos podamos cuidar. Por favor, no se descuiden, abríguense bien en horas de la mañana, en horas de la tarde, bien abrigaditos, y de esa forma tratar de sobrellevar este temporal. Llegamos a la parte final. A nombre de David Ortiz, Gonzalo Huerce, Liz Saldívar y el mío Javier Chejia, me despido. Estamos regresando el día de mañana en la programación habitual de Surfo y La Voz de Todos. Y lógicamente a las 9 de la mañana se viene La Chambita. 10 de la mañana rumbo al mediodía. En horas ya del mediodía se viene Surfo y Noticias. En la tarde celebra la tarde con Surfo y 3 de la tarde, 5 de la tarde Avenida Musical, 6 de la tarde Su Majestad el Guayno. Amigos oyentes, hasta el día de mañana. Tupananchis-Cama. Radio Surfo y La Voz de Todos presentó Huillaricui. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Huillaricui. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Huillaricui.